Activado velocidad sónica.
Resistencia infinita.
No olviden la misión.
Preparado. Gran botín.
PlayStation nos ha dado una nueva frase.
Regeneración de vida.
Intentando remontar en el 12. Salvatore, Demus, Basen, Panzer, Salco, Oxy, Snow. Vale, nos vamos un segundo a ver en cuánto tiempo empieza ya la siguiente partida ya. Claro, Coyote era vende humo, claro que sí, amigos, pero por ahora el que estamos viendo dominando no es Coyote, es otro, es Cupún con Minipillo. So you guys performed super well, you guys qualified for EWC, and then you split up. And now you're finding yourselves back together again. So what led up to the split up? I'd say it's just like a compatibility thing, you know, like I feel like me and Rich are just a better fit than me and Rapid. Not that, no shade towards Rapid, of course, great player here. But I just feel like I feel better with Rich. How do you feel about that, Rapid? Yeah, I agree with what he said. Okay. Yeah, well, the guys, listen, obviously, another elephant in the room. You guys are crushing it on the leaderboard. You guys are in first place by a ton of points. And honestly, the biggest factor of that, Cold is just crushing it individually on the elimination leaderboard. Like, you're like above 20, second place, like barely crossing that 10 mark. What do you... And listen, obviously, you know, Rapid, everybody loves your IGL in the game. They contributed to one of the best IGLs in the region. How are you putting Cold in a position to find all those eliminations? Or is it like one of those things where Cold is just kind of going off and finding them? I'd say it's a bit of both. Like, I'm just tarping way more because Cold just eliminates everybody. Like, he just spawns in eliminations, and I'm just tarping. It's really easy. Nice, yeah, it's looking easy for you guys. It looks so, I'm telling you that anytime we see you guys play, I feel like it's just such a fun moment because you guys, like, you have like this natural swagger about how you guys kind of go into these games. Like, yeah, we watch Peter Pollo, they kind of... A ver, la siguiente partida empieza aproximadamente en unos 20 minutos ya. Así es que solo queda esperar, amigos, y con calma ya. Pero por ahora el dominio total de la copa es por parte de Colt, amigos. Colt es el número 1 de la copa. What's the secret sauce? A lot of preparation and game plan, I'd say. All right, let's talk about the second half of the competition, right? We're halfway through. You guys are pretty much almost already qualified if we take a look at how many points it took yesterday. So what's going to be the game plan for the next 5 games? Let's get as many eliminations as possible. All right, elims are on the mind. Cold, what do we feel? Have fun. Just have fun. All right, there it is. Do you guys feel like you maybe resonate better with Stronghold or Slurp Rush, or where are we guys at? I'd say Slurp Rush is our better map, but I mean, you guys saw how we played in the first map, so. What do you think, Rabbit? It's not that good. I like that. One more final question for you guys. Obviously, the vibes are super up. You guys have to be thinking about finals at this point, right? If you make it to finals, is there a duo you hope you can take it to a final 2v2 for the victory royale? I'd say Oli and Spooks. Yo, they've been going kind of crazy, right? Oli's kind of going crazy. Yeah, I don't know. It's a movie. It's a movie. Rabbit? Oh, wow. I love that. Well, guys, thank you so much for your time. We really appreciate you. Best of luck in that second half of the competition. Let's kick it back over and see what else is going on in the competition. Human body was built to move. Y el día de hoy el equipo de Colt es el número 1, Colt. Está jugando bastante bien, tiene constancia Colt. A este paso ya creo que el equipo de Colt va a ser el número 1. Creo que Colt queda en el 1 sí o sí.
gonna tell me, what do you think Scroll's favorite weapon is that's currently in competitive Fortnite? I'm just gonna say Claro, Colt está ganando los earnings que le va a entregar pues a... para Frantic todo, ¿eh? El 90% para Frantic, el 10% es para él, ¿eh? Currently in competitive Fortnite. All right, at the same time, Shockwaves, Fizz. Okay, I feel like together they're kind of so. Why'd you say Shockwaves? we won back to back. Just with Shopper, so it's pretty like one of the obvious answers. But you said Fizz. Yeah, I was thinking about that one as well, but I feel like Fizz is just like a good item for everything. What is Sky's best memory of you guys playing together? First. Different yes one. First, and then what is? Hey, first round one. Let's go. So, Scroll, I'm gonna ask you, what is Sky's favorite outfit in Fortnite? Say 1, 2, 3. The Lara Croft zombie. Yes, okay. it's a zombie superhero skin. So by the way, if Scroll wasn't your teammate, who would you pick? All right, Sky couldn't play with Scroll. He would play with Shark. What a surprise. What do you think Sky's favorite hobby is outside of Fortnite? What does Sky like to do when he's not playing Fortnite? Outside with dogs. Oh, you have dogs? Yeah, too. Oh, so Sky, who does Scroll think your biggest competitive rival is? Let's reveal the answers on 1, 2, 3. Oh, Peterbot. Who could have guessed? What is Scroll's most used emote? Every time you win, every time you eliminate someone, what does he do? Does he dance on them? I don't know any names. I mean, I'll just say like... Point the axe. And then pickaxe emote. Yeah, that works. Let's go. What's Sky's bedtime? that's fine. I feel like Scroll should like pretty much know this. So, what time do you usually go to bed? 1 a.m. And 1. Wow. Oh, looks like Sky and Scroll know each other pretty well. We'll have to see how that synergy is in the battle bus as well. But for right now, guys, that's gonna be it for us. See you next time. Welcome to the Sun stage where we are live right now with the Fortnite Reload Championship at the Esports World Cup. My name's Barney and I've got Papa V joining me. How's it going, dude? Your son, Victor V, is currently competing on the main stage. It's day 2, Group B. How's he getting on? Is he doing well? Oh yeah, I think he's going well. I mean, I know he has to get a little bit of the nerves out. Oh, I do at least, and I'm really nervous, you know, to see him up there. I'm proud of him, but I think, 10 games is enough to let the best Victor V come out. I like that. I'm a dad, by the way, so like I've got a young son. I'm doing this thing where I have a lot of like dad chats with parents in the audience, and I'd love to get some perspective from you as a parent of a child who's thriving in an esport that's like so incredible, so large scale. Talk to us about what it's like being a dad, seeing your son competing on the main stage for all this money and all this pressure as well. Por ahora en el top número 1 de la Copa está dominando el equipo de Colt, ¿ya? Colt es el número 1 de la Copa. Recuerden que estamos en la hora de pausa, ¿ya? Esta es la hora de pausa. Por lo menos unos 20 minutos de pausa, de hecho. 20 minutos de recreo, de receso. Sí, en el 1 está el Goat Colt. This sport is to be respected. So that's what I want for all you parents to do. Give them that same support so these kids can really follow their dreams. Yeah, let's talk about that structure because, esports is now a viable option for a lot of children growing up. And then you have a lot of kids maybe at home that are watching this with their parents and they're aspiring esports athletes. Maybe they're honing in on the game. Maybe that game is Fortnite as well. What was your approach, when the days were tougher for Victor? Hola, hola, Antonio Sousa, buenas. Recuerden que estamos en la etapa de descanso ya. En la etapa de descanso. Mientras esperamos que arranque las 5 partidas que faltan de la Copa. Faltan 5 más. I kind of laughed, but it was around the same time that Booga won $3 million. And luckily he won that $3 million because had he not won, I
I would have looked at Fortnite like a game like most other parents look at it. So since I said, oh, people can actually make a living off of this. He won $3 million playing a video game. So then I started doing, looking into it, and then saw how much it took, how much work it took, and how much dedication these kids are actually putting into this game without the help of their parents. Like, imagine what these kids would do with a structured program and, the help behind them, they would be amazing. They're already amazing, but imagine what they could do with the parental help. I love that. Wise words from Papa V. I really appreciate you taking the time. I know that Victor is currently playing right now, so you can go and watch. But thank you so much for all the parents and the kids out there. Listen to Papa V. The advice is golden. Thanks, you guys. Box fighting lessons? Perfect. I've been using for all of my box fighting. Hello? Is this where box fighting is? Oh. In the red corner. Monster? Oh. What? What were you up to, Glitter? Well, see, what had happened was I was looking for some box fighting lessons, and I think there might have been a miscommunication along the way. I don't know how I got there, but I honestly blame Monster. I don't know what he was doing as the voice. Okay, all right. Well, actually, since we have here, welcome back, everybody, to Fortnite Reload Championship at EWC 26. I'm joined by none other than Taco. Taco, shout out to you, because you went from casting 5 games to you're like, I want to be part of this, and we're going to have some fun. So stay tuned for that. We're joined by Levin as well. That coach talk ended up working out. We'll get a chance to break that down later on. But since we have you, Glitter Explosion, I want you to give us an update with what's going on with Club Championship. Good thing you're asking, because there's a lot happening today that I wasn't necessarily prepared for. If we take a look at CS2, thank you, Seven, for handing this over. CS2, big news in CS2. Navi out, which means they're pretty much mathematically out of the top in the running for the CC leaderboard. They needed to get a good finish there because they didn't have a lot of titles left. Can't really focus on them anymore. However, on the flip side of things, Falcons are through, Vitality are through. This is big for them into the top 8. That means they've both guaranteed points now for their clubs on the board. But if we move on over to Crossfire, we mentioned it earlier in case you missed it, Falcons are out. They cannot get points in Crossfire, no longer in the running. AGAL had made it into top 8, but they are currently 1-1 in a best of 3, which is completely unexpected for the defending champs in Crossfire. We're gonna have to see how it all plays out, but it's looking a little bit scary over there, Seven. We might need to end up cloning Levin so he can go have just coach talks with everybody, because you know what, let's actually take a second to talk about that, Levin. We were joking about it. It ended up working out yesterday. It ended up working out once again. AGL was able to step it up after that talk from you. Yeah, I'm going to take all the credit, as I should. And look, if they need some help over in Crossfire, like I said yesterday, you guys know where to find me. Send the contract. We're going to have to double it up, though. 2 games means double the finances there. I mean, look, it was only a matter of time for them to start to heat it up a bit. And I think especially if things don't go their way in Crossfire, they're definitely going to be relying on that Fortnite duo to really step things up. I feel like we got a bit of what we saw yesterday out of Falcons. Maybe not exactly the exact same thing, Taco, because Falcons was able to wake up much earlier than AJL, but it's good to see a team of that caliber being able to bounce back. Now it's time for them to push up to the top 7. Right, Sky and Scroll are fully aware of the fact, too, that they've really got to hit it in overdrive and get the hustle on. But again, after Coach Levin's speech, we've seen these guys with back-to-back top 5 placements, so they are starting to make a little bit of a jump effect in the leaderboard, but definitely still a long ways to go, and they are adamant on trying to secure their spot in finals. Levin, I just want to know if you are, what's your rate for motivational speeches? Can I come to you when I need them in my day-to-day life? Yeah, I mean, look. Think about that, okay? I do personalized packages, you know what I'm saying? So you come to me, whatever challenge it is you're trying to overcome, we can price accordingly. Don't you worry. All right. We get that friend discount, right? Nope, that's a no. Best friend discount. Oh, okay, yeah, okay. Besties, man. Come on. Yeah, I thought you were about to hit us with the big, oh no. I thought you were about to hit us with that about that money, baby. You ain't getting no discounts. But today we actually got something special for both of you. Yesterday we got a chance to do build your perfect Fortnite character. This time, Glitter, what we're gonna be having them do is we're gonna be having them cast something that happened in the first 5 matches in a certain voice. Wait, when you say a certain voice, what does that exactly include?
and I'm gonna think about it. Yeah, And you know what? We're gonna pivot from this. We're gonna pivot from this. I just thought about it, and I realized that we might want to save that for survival. Okay. Ooh, okay. Yeah, all right. I'm a fan. Give me a chance to warm up the car. Yeah. I'll give you a bit of a buffer. And I'm gonna just start mixing it up here. Don't worry. Don't get scared. Okay. I'm getting nervous. I got scared. You know, not every surprise is a good one. This one is gonna be a great one. Okay. What was it that you said AGL was gonna finish on in the last game? On actually after you talked to them? Well, I said in the next game they'll get third place, but they'll finish third on the day. I do want to shout out Kelly, because Kelly said they're going to get fifth place, and in that game they got exactly fifth place. Okay, because, I mean, at the top of show when we were talking to Kelly and Jacob, they said they could take the whole thing home. I think we all thought that, but not quite been They the were best. giving it that gas to me too. I thought so too, and then we kind of it didn't happen that way. Now, Taco, I know when I threw it to you, you were casting. Did you end up saying a match? I mean, did you end up saying a placement? I never gave a placement because I like to see the way that the game actually goes. I did call your first place call out. That was a bit ambitious. It was? On the day. Very. A bit ambitious. No, I was like, surely he's not going to say first place, right? And he just kept ramping. I'm like, is he not saying first place? And then he said first place, and I was like, talk about pressure. I mean, I'm a coach. I'm not a wizard, man. I can't make magical things happen. Either way, you know, they still had a good game, so. I'm a full believer in you, okay? I'm just saying, that graphic looked amazing. Wait until you see what we're cooking for tomorrow. But talking about the overall, the team that's currently in first place, Twister, right? Today has been insane out of them. Absolutely. And honestly, just to jump in from a CC side of things as well, they might not be in like our top 4 right now, but they are a team that's completely CC eligible. So if they're able to do solid performance here, get through the finals, and make it top 8, there's actually prize pool money difference that they are playing for their club that's still on the line. No, honestly, I think, you know, if I'm Twisted, I'm probably frustrated that we didn't have Fortnite earlier on in the EWC process, just because I think, you know, Rapid and Cold as a duo is unbelievable, and they're the type of team that their performance could have inspired, I think, some of the other Twisted teams throughout the club championship to actually just step up a level, right? I think it's probably come a bit too late for them, but I think it'll be a nice finish for Twisted Minds. It'll give them that boost that they need on the club championship leaderboard there. Yeah, I mean, I'm just really excited to see whether or not Cold and Rapid can just kind of continue to carry with this momentum. We know that they're looking to finish strong on the day. An arguably more favorable map for them too with Slurp Rush, and they've already been tearing up the competition on the Elite map. So it's going to be tough for anybody to overthrow them in that first place, but I'm right there with you, Lev. It's just a bit unfortunate that Twisted Minds didn't get to kind of have this rally cry behind them sooner. If you guys were to pick a certain team, a certain duo to be able to overpass them, which one comes to mind? Ooh, Swizzy Pixie. From Group B, or like just in general? From the teams playing right now. From the teams today. I jumped the gun on that one. I was all Swizzy Pixie. Look, it's hard not to get excited though from what we've been witnessing out of Havoc's team, because Swizzy and Pixie have just looked phenomenal. They've been doing such a phenomenal job, specifically at holding down that high ground section, and they just made it so complicated for anybody else actually participating in the lobby. So it's exciting stuff, and we know that Swizzy and Pixie are definitely a high caliber duo that can also deliver on good eliminations. For sure. You're lucky right now we're not on camera, Glitter. So we're looking at some of those bottom teams on your screen, and I gotta get closer because I'm absolutely blind. Seven, my guy, remember at one point they were towards the top, especially after that first match. I think you could argue he's living up to the name. Oh. Just being short. I don't mean that. No, I don't mean that. No, I mean, that's your twin out there. Yeah, I mean it's tough, but I think we saw yesterday, right? You can have one big game and it just sort of takes you away from that bottom part of the leaderboard, and at least it leaves you in a situation where tomorrow in Survival Day you don't feel as bad about how you played, you know, on your group. So hopefully it's a similar story for your protege. Fair. Okay, I ended up lying, by the way. How about you guys not getting to cast until tomorrow? Because I think we do have it. Make up his mind. Yeah, I can't make up my mind right now. It's like when I try to decide something to eat. Do I want a big croissant? Do I want a small croissant? Do I want a baguette? I'm still debating on which one I actually want. I think we should make him cast.
I mean, if we have the time, they look ready to me. I'm always ready. Always ready. Okay. All right, Levin. Give us this one in a squeaky voice. Salco drops down. Trying his best to finds the angle. Oh my goodness, Salco with the knock. I mean, we've seen him do it time and time again. He carries Faxity. He carries his team whenever the moment requires. What a player Salco is. You want to be me so bad. That's my best Taco impression, actually. I can already tell. From the way that you opened up, I was just like, yeah. I can't believe your voice even got that. I mean, you wouldn't expect it, do you know what I'm saying? But, you know, sometimes you like, I like the variance there, you know, catch people off guard. That's how give me the mic. Well, are there more instructions? Yes. All right, Taco, this one, I want you to cast it like it's a human, like a natural animal documentary or something along those lines. Clearly, Sky and Scroll, ambitious, lurking, hijacking. This lower layer, they are really piecing up their own box control, but no one would ever expect Scroll just so quietly waiting for his prey. What a clip we've given her as well, by the way. Just like... Yeah, really lobby up. Yeah, no, they really gave her all the action for that one. I mean, You know, honestly, like it was like the whisper intensity. Yeah. You were selling that for me. David Attenborough would be proud. Yeah. He'd be very proud of that. That's exactly what I was thinking of. And I think it was, if I'm not mistaken, it might have been that clip where he actually ended up hiding from Geeky. So if we would have played that clip even longer, I think it would have worked out perfectly. But now, as we're going to be heading, honestly, let's start talking a little bit more now about the 5 matches coming up, right? As we're going to be heading over to those next 5 matches, which is one team, Levin, that kind of comes to your mind, whether they're doing good, whether they're doing bad, or maybe they're middle of the pack, that you want to see something change coming up, or stay the same? I really want to see a lot more from Koyota and Rise. I feel like they've been impressive today. I feel like they have shown the talent that I think we've seen out of them over the years, right? When people are calling you the Asian Peterbot, it's not for no reason, right? They clearly see something in you that is special, it's exceptional. We haven't quite seen that, I think, a lot at some of the lands we've had in Battle Royale. Here in Reload, I think we've seen a lot more from them just already today. You know, I think it was last game or the game before, they were up on height and you're sort of looking at them and they're like, they look as good as anybody in this lobby when they're in those positions. I actually spoke to the both of them today. Koyota, his English isn't as good as Rise, so it was mainly Rise sort of giving me the deets, the insight. And he was like, yeah, man, I think today it should be easy for us, you know? I think we should have a good time. I said, are you contested? Are things looking good? He was like, yeah, we're contested. It should be easy. And I'm like, easy? He's like, yeah, easy. And I'm like, all right. And I think from a lot of what we've seen in these games, it actually has looked pretty easy, so I want to see a lot more from that. No, they've definitely been doing a phenomenal job because Koyota and Yuma have just been really capturing a lot of that international presence. And it's interesting, too, to see Minipio and Fukun, some of their old comrades, but not necessarily the official representatives, also doing their thing. It's been an interesting dynamic between the two teams because where we were initially seeing a lot of that upswing out of the actual Zeta representatives, now Minipio and Fukun, they kind of picked up the torch here, approaching that halfway point. Yeah, especially with that last match that we saw out of them, right? Being able to get that victory royale. Another team that's coming to mind, just based on what we saw yesterday out of Brazil region, is going to be Furia. Furia is one of those teams that I'm hoping they're going to stay within that top 7. With what you've been able to see so far today, do you think that's going to end up happening? I think if they can continue repeating what has been working out so well for them, and it's just been a lot of those aggressive instances. Initially, at the starting point of today's competition, they were just getting pieced apart, non-stop, forced into these awkward positions because everyone's just farming them off of the reboot cycle, and yet, as soon as they hit that victory royale, it just clicked for them. You could just tell that that was the moment that they realized we don't have to be the ones constantly going on the defensive. They stopped being the reactors to the lobby and started getting much more proactive, and it's just benefited them so heavily. No, absolutely. I think my favorite thing about that duo is they just have that Brazilian swagger. You know, you see them and they're just like, they just look cool. They look cool, calm, collected. The camera pans to them after the game. They just look like they're chilling. It's whether it's on the beach in Rio or whether it's at the EWC in Paris. They look just in the zone, and I think the results will inspire more confidence. We'll say, though, 5 more games is a lot, right? Yesterday, earlier games, we saw a lot of the smaller region teams. I want to give Brazil a bit more credit in that because I think their performances have deserved it. But
you don't want to get ahead of yourselves, right? You don't want to get ahead of yourselves. You want to make sure that you're actually keeping that momentum going, especially as we switch maps. I'm hoping, especially with this 5 games coming up, right? I'm hoping that some teams that have been consistent are going to continue to be consistent as well. And some teams that have not been able to find that consistency, they are going to start showcasing some of that, especially if they want to be in the top 7. No, absolutely. I mean, again, it's not the end of the world. Survival Day is going to be fun. Obviously, we want to see all of you there. But you don't really want to play. You want to get the day off, right? You want to get a chance to, you know, sit back, watch the rest of the competition and prepare for the final day. Right, and just to kind of address the elephant in the room also, obviously teams that are currently inside of that bottom 3, while we know it's not done and over just yet, they can still dust themselves off, pick back up, and try to see if they can leave themselves in a better spot than how they started the day. Still, it's also just understanding that those teams that are currently staring down, being in that survival territory, the frustration that's clearly starting to mount. We've seen it in the player cam shots time and time again, and it can be difficult to overcome that, but I'm optimistic. But at the end of the day, if you're one of those teams, you got to get yourself out of that hole. Coach Levin ain't coming to save you. You have to motivate yourself. You have to look at the rest of the competition, the rest of the players on the stage. I know people are quite spread out. Look in someone's eyes and really sort of see, they're trying to take your food, they're trying to take your meal. Are you going to be sent home, sent packing? Or are you going to stay on that stage and fight to stay in the competition? That's what it's about, man. Listen, this is why I said mentality was so important when we were building our perfect player, okay? That's how we're besties now. We're just locked in. No, I'm just locked in. Saying, but I'm also, I stole the mic one more time from Seven because we actually did have a very important update that's now going to play into Fortnite. That happened while we've been sitting here. AGAL, defending EWC champions in Crossfire, are officially knocked out of the competition. That was almost a guaranteed at least top 4 situation for them. They are not getting those points. So this means there's even more pressure on AGAL in Fortnite now. We were talking actually after our amazing shot that we had earlier at the beginning of the show from the Eiffel Tower. Talking about, thank you, Glitter, by the way, for that update. Talking about how some of this team, some of these players are affected, if any, by that club championship. And I know we were saying some might be, some might not be. Now with those news, I feel like for AGL here in Fortnite, they have to perform. Yeah, I mean, I'm sure that AGL, you know, general manager just probably walked from the Crossfire stage and he's walked into the crowd to see what, you know, Fortnite's got going on. I'm sure he's probably messaging Sky and Scores right now to say, guys, I love you boys, but you better lock it in. We cannot afford any more stumbling. This is a really tough spot for Sky and Scroll to be in because he might be the last person that they want to see in the audience. Maybe, though, it could be the last little bit of motivational factors they need. All I know is that right now, Falcons might just be licking their lips, seeing how Group B is shaping up. They're looking at me like how I was looking at that big old croissant earlier today because that thing looked good. I don't know where it ended up going. Maybe I'll be able to find it because I think somebody ended up taking it. But thank you so much for joining us, Taco, Levin, and Glitter Explosion. She's got to get back to just doing more club championship updates because there's a lot of stuff that's going to be happening here at Fortnite Reload Championship at EWC 26. No, aún no está confirmado que habrá tríos, pero la mayoría de la gente piensa. Tengo que terminaría con Buga. La neta, Buga sería buen trío, güey. De que Buga, Braids, King. Estaría bueno ese trío, güey. También no sé, güey. King siempre dice que se viene para NA y nunca se viene. La única vez que se vino es porque ya estaba clasificado porque ganó la primera FNCS del año. Siento que la única manera que se venga a NA King es si gana la primera FNCS del año. También creo que King no tiene visa de trabajo, King, o sí, chat. ¿Tiene visa de trabajo o no? La visa de trabajo está difícil conseguirla. Luego bueno, terminó, es una empresa que la saque, básicamente. Cambiaron la FNCS 3 por la de solos y tal, pero... Creo que fue así, sí.
Hey, what's up, guys? Monster D-Face here, and we're doing a little segment called Guess the Emote. And guess who I have with me, of course, is your Major 1-7 champions, Vico and Malibuca. How you guys doing? I'm feeling great. I landed in yesterday, so... Chat, me acaba de enviar un mensaje los de eSport World Cup que dicen que no empieza la partida hasta que se suscriban 2 personas al canal de Suja. 2 personas dicen que se tienen que suscribir con el Prime o con el Tier 1 o que no empieza con la partida 6, chat. 2 personas se tienen que suscribir, dicen los de eSport World Cup. So we're gonna play emote number 1. The toddy emote. Oh my god, wait. I don't know the name of it. It's like doing like this. That was good so far. Some moves. No guess yet, but that was very good. Let's get the full sound effect. No? I don't know. You don't know what it is? When you did the swipe it, it's called the swipe it emote. Oh. So you were spot on. With 1 second, you were spot on. All right, we're gonna do the next Chequealo, chat. Chequear a ver la suscripción. Crown, like it's a crown wins. The crown emote. It's called First 2 points scored. It's like where the crown, like you hold the crown, like the number above it goes up, like. All right, so you went with the crowning achievement. Very close. I'm gonna give you guys the points because you used the word crown. I think that was fair. We're gonna go with number 3 now. Clip number 3. Oh my god, it's a pom-pom emote from Ninja. I don't know the name. That one's not the pom-pom. No! But no, that was spot on though. It is the Ninja emote. It's called Ninja Style. Oh my god. Easy. That's 2 points. We're gonna go ahead. ¿Cómo me suscribo? Aquí en el enlace, tío. Aquí en el enlace. All right, that was gonna be Guess the Emote with Vico and Malibuca, of course. Sure that we won that. There's no way we don't. Esos emotes estaban buenos, Y ya en unos instantes empieza la partida 1, ¿vale? Veamos la entrevista de Peter Body Poito. What is Pollo's favorite weapon currently in Fortnite competitive? You can go ahead and write the answer down. You go ahead and write the answer down. Don't show it to each other. Try to think about it. Get a good answer going. What is Pollo's favorite weapon? Peterbot, what'd you go with? I went with the Lancehead pistol. Is that correct? I put the Striker pump. Striker What? pump. Nah, bro. But bro, it's 1 pump. So what is Peterbot's favorite Fortnite competitive season of all time? I'm not even sure Peterbot knows what his favorite competitive season is. I put Chapter 5, Season 2, the Grim Gay season. The start of it all. Yeah, I also did. What is Pollo's favorite item currently inside of Fortnite competitive? Okay. Let's do it. Alright, I went with the Shockwave. Okay. I went with the Overdrive Shockwave as well. What is Peterbot's best memory of you guys playing together? Okay, I think I have one. This is a big response here. We gotta see what you cooked up. Yeah, I think it was the OG remix season where we played Trio Cash Cups with Factory. That was like You got it. Qualifying for the Asia Cash Cups with Factory. Yo, Those that's are like greatest crazy. times, bro. What do you think Pollo's favorite outfit is inside of Fortnite? Okay. I went with the core. I went with the undercover core. Ooh. It's the same thing. It's not the same thing. This one's for you, Pollo. If Peterbot wasn't your teammate, who would you pick instead? I would pick Agers. Dang. I thought he'd play with Rise. I'm not gonna lie. What is Pollo's favorite hobby when he's not playing Fortnite? It's pretty easy, bro. You know your answer. Don't lie. Let's start with what you think. I went with sleep. Sleep. What'd you go with? I mean, that counts, but I just went watching Factory. Who do you think Peterbot's
thoughts are about the most competitive duo you'll be going against at this event. I put Shark and Teeny. I put Sky and Scroll. Whoa! What is Peterbot's most used emote? I put the Lil Uzi one, like the I Just Wanna Rock. I don't know what the emote's called. Nah, you're wrong. I put TKO. What is Peterbot's bedtime? You're gonna Recently, go or I mean, you answer that one how you want to. around 10 a.m. 10 a.m. Oh my gosh. Okay, he might be right, but I went 6 a.m. Dang. All right, guys, so that was how well do you know your teammate with Peterbot and Pollo. Shout out to you boys. That was pretty fun. And best of luck in the competition. Gentlemen, and those of you who are just tuning in at home, as we approach the halfway mark of day 2 of the Fortnite Reload Championship, I think we should Y ahora sí, prepárense. Ya prepárense. La partida 6 empieza en unos minutos, partida 6. Recuerden que la Copa solo le quedan 5 partidas más para que se defina quiénes son los 7 equipos que ganarían su pase a la ronda final. 7 pasan. By my co-host to say some French phrases to the crowd, and I didn't quite understand what was going on. Hi, Luty. Salut, Barney. Okay, so can you please inform me of what was said yesterday? What did I say that people didn't quite understand? Oh yeah, you say faites du bruit. Everybody understands that. No. I said, j'ai lu de bal. What does that mean? It means something like, I hope you guys are ready. Oh, really? I don't know if that's quite what it means. I swear it is the truth. This is going to take a while. Casters, over to you. I swear about it. What does it mean? Thank you, Barney and Luty. No lies here from us on the desk. We've got a brand new map, which means a brand new casting duo here, Miniminer and Jacob, to take you through these final 5 games of Group B. Jacob, I just want to let everyone know at home, right? If I'm solo casting at any point here, if you don't hear Jacob, you can hazard a very good guess that he's probably doing some emotes off camera in the game. I'm gonna be hitting every emote on the stage, off the stage. Go ahead, buy the key crusher. While the keys are getting crushed, I'm gonna be flossing in the background. But I saw you post something yesterday about you and Monster, your first cast, your most recent cast. Y ahora sí nos preparamos. Ahora sí todos pónganse cómodos. Arranca. Ya despegamos, atentos, despegó. Al fin, ya está. La etapa de descanso terminó y empezó. Listo. Le damos la bienvenida a la partida 6 de la Copa. Veremos a ver los cambios. Ahí estamos con Sky y Scroll. El equipo que estaría intentando remontar en el torneo. Va cayendo Nike, Canon, vamos. Este es el grupo B, amigos, del Mundial de Francia. Atentos, Mundial de Francia en París. Aguantando, cambiamos de mapa. El cambio de mapa, este cambio de mapa definitivamente va a favorecer, amigos, a otros equipos. A otros equipos dominan pues mucho mejor en el mapa de Slurpee. Sky y Scroll, atentos, 38 en la partida, va cayendo Axadas, Panzer, la mala suerte. Ya arrancó la Copa, es el Mundial. 1 minuto, arrancamos con la zona 2. Iba cayendo Gon de la región de Brasil. La tormenta sigue andando, la tormenta va girando. Esto cada vez se pone ya más complicado. Veremos finalmente quién la canta, finalmente quién la gana. Spox en la zona 1, el equipo de Momsi aguantando Nike. Recuerden que ya arrancó el Mundial, atento, la partida 5. Las últimas 5 partidas que le restan a la Copa para ya conocer a los campeones. Aguantando Spox, vamos looteando, recolectando ya un poco de material. 20 segundos y nos vamos con la zona 3. Momsi de la región de Europa con Skyhump. Este equipo tuvo un buen inicio de Copa. Esperemos que puedan remontar. Solo pasan 7 nada más, 7 con vida en la siguiente ronda de la Copa. Va cayendo con Oxy. Al equipo región de Brasil se le va complicando en este instante y en el torneo. Va cayendo Seven. Aguantando Pixie, Jokofishi. El equipo de Pixie es Wizzy.
está intentando ya remontar en el torneo, pero por ahora se encuentra en el top 2. En el 1 va dominando el equipo de Colt. El equipo de Colt es el claro dominante por ahora, amigos, en el mundial. Sentenciaron a Oxy. Pixie presionando. Está rushando al equipo de Jojofishi. Metiendo, ya va la presión. Vamos, vamos, vamos. Si ya te encuentras en el directo, no te despegues del canal. Arrancó el mundial. Vamos con Pixie presionando. Cuidado, le van conectando disparo. Jojofishi 1 contra 1. ¡No! Se lo sentaron al dúo de Swizzy. Swizzy se defiende. Va sentando a Jojofishi. 34 por ahora respirando en la copa. Y lo estás viendo en el canal de LocoTuDJ. Vamos, 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 vamos. Es el día 2 del mundial. Hola, hola Alex. Hola, hola Benjamín. Buenas. Ahí se encuentra el equipo de Colt. Por ahora listo y presto ya para el combate. Se prepara para la siguiente batalla. En el 1 domina Colt. En el mundial va dominando el equipo de Colt, amigos. Por ahora es el número 1 de la copa. Número 1 Colt. Veremos si es que alguien le puede remontar. Va cayendo Swizzy. Salvatore, qué ganchazo que le acaba de conectar. Aprovechó que Swizzy recién estaba reanimando en el combate para mandarlo a la sala. Pero mientras tu dúo siga respirando en la copa, todavía puede seguir compitiendo. El aguante de Colt por ahora en buenas condiciones. 280 puntos. Está liderando la copa Colt. Va cayendo Oxy. 34 Alma respirando por ahora en la copa. Vamos, vamos Colt, póngase modo serio. Pero Colt es el número 1. El número 1. Hola Junior, hola Dani, buenas. Seguimos. Skyhum con el dúo Momsy. Preparando la escopeta. Su fusil ganchazo para Anom al piso. El torneo cada vez se pone más interesante. Aún faltan las últimas 5 partidas de la copa. Tenemos ya combate para Minipillo. Vamos. Presione. Desde la región de Asia está demostrando nivelazo Minipillo. Minipillo de Asia está demostrando que en Asia también hay talento. Pero bueno, por ahora creo que es un top 6 aproximadamente para Minipillo Kufun. Al frente rotando el equipo de Fades. Vamos a unos metros. A punto del combate. Estamos ya en el mapa de Slurpee. Las últimas 5 partidas restantes. Ya por ahora en el torneo se han jugado. Ya se jugaron las primeras 5 partidas. Ya solo quedan 5 más para ya conocer, amigos, a los 7 equipos. A los que ganen el boleto a la ronda final. El equipo de Colt rotando ya unos metros. Todo el mundo haciendo barras. Dúo Canadá en combate. Víctor va conectando disparo a larga distancia. 34 Alma respirando. Definitivamente en el mapa de Slurpee tendremos bastantes cambios. Canadá. Qué tremendo ganchazo que acaba de conectar. Repetición de Momsy. Doble balazo a larga distancia. Swizzy Basen al piso. A ver, un minuto, arrancamos ya con la zona 5. El torneo se pone más picante. Kufun al piso. Se encontró el equipo de Asia con el equipo de Colt. Y le acaban de aplicar el descuento. Skyhum ya rotando. Minipillo 2 contra 1. Vamos presionando con Colt. El equipo de Colt, el top 1, presionando. Están buscando al equipo de Asia. Cuidado que en la parte baja está el equipo de Yapko. Aoxy cayó a mano de Scroll. En el mapa se pone interesante. Un saludo súper especial para Ángel Cervantes. Gracias por ese 6-7. Te pico, te reemplazo, te piloto maneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. La tormenta sigue andando. Vamos. Estamos a puertas de la siguiente zona del mapa. La acción continúa. El combate no para. Yasen va cayendo en combate. No, el dúo de Yasen al piso. Pero mientras Yasen siga respirando, todavía su dúo puede regresar a la vida para la segunda chance. Rotando en este instante hacia la zona segura.
Se va un segundo por la tormenta porque casi va sentenciando el equipo de Swissi. 141 puntos en la copa. Vamos, vamos. Representante región de Europa, Sky con Scroll. Rotando ya hacia la zona segura. Escopeta, fusil mítico. Le están presionando en la tormenta 6. Aguante el actual campeón de la mayor región de Europa. Presente en las semifinales. Va cayendo Salco. Representando a la región de West. Se lo sentaron a Salco. Mala suerte. Cuidado, cuidado. Scroll se mantiene en la zona baja. De los mejores equipos que tiene la región de Europa. 1 minuto y nos vamos ya con la zona 6. Van sentenciando a Pixie. Suiza aguanten el 2 contra 1. Aguantando la presión. Presionando Víctor en el 1 contra 1. No. Le conectaron disparo por la espalda. Víctor cayó en combate con el dúo F. F por Víctor. Sentenciado a mano de Suiza. Suiza aprovechó que le estaban disparando por la espalda. Pixie está de vuelta. Estamos a un paso de la última zona y lo estás viendo por el canal de LocoTVDJ. Hola Polichola, hola Pedro, hola DK07. Este es el mundial amigos, el mundial que se está jugando en Francia de la Copa Recarga. Va cayendo Seven, 32 aguantando Pixie, Squeezy listos y prestos para el combate final. En la altura se está acomodando el equipo de Colt. Colt es el número 1 en la Copa. Es el número 1, amigos. Colt en este instante se prepara ya para el combate. Rotando ya hacia la zona segura. Vamos todos compartiendo, picando la pantalla. Hola, Guasón. Mr. Savage no está. No pasó a la Copa. Hola, hola Fernando. Hola Alex. Hola Justin. Hola Lucas. Radu, buenas. La tormenta sigue andando, se mueve el equipo de Omson, rotando ya hacia la zona segura, a unos metros, 24 segundos y estaremos en la tormenta 7, prepárense, 32 almas, por ahora respirando, es el mundial de modo recarga de Fortnite, el grupo B está jugando el día de hoy, 8 segundos y nos vamos con la zona 7. Sky y Scroll se mantienen por ahora en la zona baja, full boxeados. Es el actual campeón de la mayor de Europa. Se viene combate de Sky y Scroll con el actual campeón de Central, Acor y Bolts en unos instantes. 50 segundos al frente, Salco, Suizi, Momsi, Eomso, Panzer, Yapco, Minipillo, Colt, Rapid. Son los que están compitiendo en el grupo B del mundial. Vamos, vamos, vamos. Se viene ya la última zona. Repartición de balas a unos metros. Momsi versus el equipo de Spocky a unos metros. Veremos si es que se anima el enfrentamiento o es que ya va a rotar a lo seguro en la zona final. Y también veremos quién es el equipo más valiente que se acomoda ahí en la zona high en unos instantes. 7 pasan a la ronda final el día de hoy. 7 pasan a la ronda final. Clicks y Mr. Savage no han clasificado. No están presentes en la Copa. Clicks y Mr. Savage. Hola Fernando Torres. Hola, hola Noise Boy Gamer. Buenas. Listo, listo. Todo rotando ya hacia la zona segura. Se preparan para el combate final. El formato es modo recarga el mundial. Es el mundial de modo recarga y lo estás viendo por el canal de LocoTVDJ. Sky y Scroll en serio. Vamos a ver si es que pueden cantar remontada, rotando hacia la zona segura, acelerando el paso, granada de impulso, un segundo se boxean. Están buscando el loot que habían dejado guardado, amigos, las curas, materiales, rotaciones guardados para esta última zona. Se viene el combate ya por zona final. Van sentenciando a Suizi. No. Qué troleadaza de Suizi a puertas de la última zona. Lo sentenció Colt de Central. En serio, Colt, qué tremenda constancia. Y arrancaremos con la última zona. Esto ya se prende, atentos.
Esto ya se enciende, la batalla estalla. Resistiendo Pixie, Momsy. Escopeta, pistola, la doble pampa, la última zona. Lo más importante es que el dúo está completo. El dúo de Momsy, atentos. Aguantando Colt por Rapid. Es el top 1 de la Copa. Colt es el número 1 de la Copa. Atentos, por ahora 2 bajas para Colt. Cada kill equivale a 3 puntos. Un segundo, Tormenta 8. Vamos, vamos. Esta es la partida número 6 de 10. Partida 6 de 10. Va aguantando Momsy en la batalla. Rotando ya hacia la zona segura. Veremos quién la canta, veremos quién la gana. Y lo estás viendo en el canal de LocoTVJ, narrando las montañas más altas. Salvatore con Yasen al fondo. Ya hicieron la base de metal. Salvatore, la nueva escuela, quiere dominar. Atentos en la Copa. Quiere demostrar que él también tiene talento. Veremos finalmente quién la gana. Vamos, vamos, vamos. Salvatore, 144 puntos en la zona alta. Va cayendo 7 exadas. 28 almas respirando por ahora en el torneo. Rotando hacia la zona segura. 20 segundos y nos vamos con la zona 9. Se mueve Scroll con Sky. Rotando ya hacia la zona segura. Vamos, las leyendas están peleando en las semifinales del mundial. Va cayendo Atley. Momsy resiste 225 puntos. Se está disparando y en la Copa. Vamos, vamos. Todos picando la pantalla, compartiendo, comentando. La patita arriba. Los que están en rojito, patita arriba. Piquen, piquen, piquen el me gusta. 40 segundos y arrancamos ya con la zona 10. Spock en el 2 contra 1. Está intentando carrear al dúo. Ya no le queda mucho material, no hay tiempo. Acelerando y el paso hacia la zona segura, hacia la conquista. Mini escudo. Y seguiremos con esta batalla. En la altura ya tenemos a Salvatore. La nueva escuela dominando, va conectando Acor, escala Volts. El equipo de Acor, el actual campeón de la Mayor de Central, está intentando dominar el terreno más alto. Está peleando Volts. Intenta conectar disparo con la escopeta. Acor por poco se lo mandan a la sala. La región central se encuentra en la altura. Dominado por Volts en este instante en la batalla. Jojo Fishy al piso. 26 almas respirando por ahora en la Copa. Es el mundial de reload, mundial de recarga. Rotando ya hacia la zona segura. Spox en la zona centro. Aguantando en el 2 contra 1. 23 por la última zona. Vamos, vamos presionando. Va cayendo Salco. Ufa, una bala lo tienen Spox. Hace lo mejor que puede. Rotando, rezando el Padre Nuestro. Que no lo mandan a la sala. Se gastó las últimas curas que tenía. Escopeta, su fusil. Va cayendo Pixie, Basen y Nac de West. Ya solo quedan 19 en la partida. Scroll, amigos, una kill importante. Va a remontar, atentos. Se viene remontada de Scroll en la Copa. Rotando hacia la zona segura. Vamos picando, reemplazando, rotando. Spock, ¿qué tal? Aguante. Ganchazo por parte de Skyhook. Sentenciando una baja. 18, media lobby con vida. Aproximadamente. Es el mundial de recarga, rotando hacia la zona segura. La región, atentos, de Asia se hace presente, representado por Kufun. Kufun la está rompiendo, va cayendo Scroll, Anon. Ya solo quedan 14. La región de Asia la está rompiendo en la Copa. Rotando ya hacia la zona segura, aguantando el equipo de Colt. Va cayendo Bolts, atentos, Mini Pillo al piso. Ya solo quedan 12. Esto se pone súper complicado. Rapid conectando disparo. Demus al piso. Ya solo quedan 8. Un minuto. Tremendo ganchazo para Josh por parte de Skyhum. Acor, Bolts al piso. Josh al piso. Atentos que solo quedan 8. Esto se pone complicado. Todos quieren la victoria para poder recolectar la mayor cantidad de puntos. Solo quedan 6. Panzer se encuentra en la altura.
El ex dúo de Mr. Savage también presente en la zona alta. Sentenció ya Eomso. Solo quedan 5. Esto se pone ya súper complicado. Atentos, Momsi se mantienen en la zona baja. La región de Europa define ya en la última zona. Panzer, atentos, es Europa versus Europa. Europa metiendo presión, atentos, todavía de central. Está aguantando Colt en la última acción. Hace lo mejor que puede Colt, pero se lo lleva la tormenta. Está peleando Skyhum, cayó Colt en combate. En la tormenta no pudo aguantar. El 2 contra 2, ganchazo, derechazo de Yapko. Finalmente Panzer, amigos. Tremendo ganchazo letal. Golazo, 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 golazo. Todos haciendo barra. La región de Europa por ahora dominando en la copa. Pero en unos instantes iremos a ver los cambios. Y en la tabla, Momsi con Skyhum. Tremenda victoria magistral en la zona final. Buena partida. Buena partidaza, buena partida, buena partida. Sudaron la camiseta, Sudaron la camiseta. Tremenda partidaza que se acaban de aventar. Buena partida. Hola, hola, DK07. Buenas, hola, Dominic. Buenas. Hola, hola. A ver, un saludazo súper especial de parte de Locotú J de las montañas más altas de Perú para M para Pum. Gracias, gracias M para Pum por estar motivando la narración. Te pico, te reemplazo. Terminó el torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. Hola, hola Ángel, hola Alex, hola, hola Fernando Torres. La final se juega este fin de semana, el día sábado. El día sábado se juega la gran final de la Copa. Hola, hola Alexander. En unos instantes les pongo la tabla ya. En unos instantes ponemos la tabla, los cambios de la Copa. Hola, hola Jobs, hola, hola amigo Miguel, buenas. Listo, listo. Por ahora, amigos, esperaremos con calma, esperaremos con paciencia el despegue de la siguiente lobby de la Copa. Hola, hola, Katsunor. Buenas. Este es el mundial de recarga de Fortnite. A recordarles, amigos, que la gran final es el sábado. Hoy está jugando el grupo B. Hoy juega el grupo B y solo pasan 7 a la ronda final. Nada más pasan 7 a la ronda final. Listo, listo. Esperaremos con calma, paciencia el despegue de la partida 7. Al torneo solo le quedan 4 partidas más para ya conocer a ver quiénes lideran pues el día de hoy en la Copa. ¿Qué tope está Dragón? Dragón no pasó. Dragón no pasó a este mundial, de hecho. Hola, hola Antonio, ¿qué dice? Recarga el futuro de Fortnite. Hola, hola Jan Vilca, buenas. Hola, hola Antonio. Hola Letras de Marte, hola Jobs. Sí, en unos instantes les pongo la tabla ya. En unos instantes ponemos la tabla para ver los cambios. Hola, hola Isaac, buenas, listo. Es el grupo de Sky, claro, en este grupo está Sky y Scroll. Está el equipo de Colt, Swiss y Pixie. Los equipos de Brasil, Gong. Equipos de Asia, Kufun, Coyota y otros. Hola, hola Obrego, buenas. Xavi clasificó, pues no, No está presente tampoco Xavi en este instante, amigos, en la Copa. No está Xavi. No está el Goat, amigo Xavi. Vale, vamos a ver la tabla ya. Vayamos un segundo con la tabla. Listo, a ver. Por ahora, amigos, en la tabla tenemos dominando en el 1 el equipo de Colt. El equipo de Colt con Rappi domina en el 1 en la tabla. En el 2 está Momsi con Skyhum. 337 puntos, pero a punto de empatar ya el equipo de Momsi. Miren, a punto de empatar ya, Acor con Bolts en el top 3.
249 puntos. 7 seguirán con vida en la ronda final. Swissi con Pixie 4, Faded Kang 5, Kufun Minipillo 6, Eomso por Yosh en el 7. Gracias Eliot por las rositas. Un abrazo grande para ti. A ver, ¿qué más? Sky con Scroll. Están intentando remontar Sky y Scroll en el top número 9. Top 10 para Yapko. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Victor Canadá en el top 11. Gon en el top 12. Coyota Yuma top 13. Salvatore Basen Demus en el último top. Cocofish y Snow Salco les está yendo bastante mal. El top 18, 19 y 20 ya quedan eliminados de la copa. Tendrán que ir a casa. Ahí vamos a ver una vez más la tabla. En el 1 Colt de central. En el 2 Momsi de Europa. Acor con Bolt de central. Swissi de Europa. Está peleando definitivamente los mejores tops Europa con central. Herminipillo. Por ahora, revelación, amigos de Asia. La región de Asia está haciendo un torneazo por Minipillo y Kufun. Top 6 en el corte está Eomso por Yosh. 204 puntos está el corte para poder clasificarte a la gran final. Ya, vamos a ver en cuánto tiempo despega la partida número 7. Vamos por la 7. La 7 empieza en breve. Hola, Brego. Claro, este es el grupo B. Este es el grupo B del mundial. El vendehumo Coyota no aparece en la tabla todavía. El que está figurando es Kufun. Kufun de la región de Asia. Hola, Isaac, buenas. Vamos, gentita, todos compartiendo, comentando, picando la pantalla. Estamos esperando por ahora con calma el despegue de la siguiente lobby de la Copa. Aún falta. Todavía el torneo no ha terminado, ya saben, aún falta. Aún queda tiempo en la Copa. Volumen aún faltan más partidas, ¿ya? Aún faltan todavía más partidas para ya saber realmente quiénes son los dominantes del torneo. Aguantando el equipo de Yosh. Ahí estamos viendo resumen. Rotación por la última zona por parte de este dúo. ¿Cuántas partidas van? Por ahora ya se van jugando 6 partidas. Faltarían 4 más. 4 partidas más es el tiempo que le queda a la Copa. Ayer pues Peterborough remontó bastante bien el torneo, pero pudo haber sacado un top 1. Casi saca un top 1 el día de ayer Peterborough en la Copa, pero quedó en el top 4. Pasó en el top 4 a la gran final, ya. A la gran final pasó en el top 4. Listo. Esperemos, amigos, por ahora con calma, paciencia, el despegue de la siguiente lobby del torneo. Hay tiempo. Mañana Last Chain, sí. Mañana es el último baile, ya. A los que todavía no han podido ganar su boleto, mañana es el último baile. La última danza es el día de mañana. Pero yo ya aprendo el día sábado en la final, ya. Ya aprendo para la final el día sábado. Y el no pasó. Hola, Gastón Míguez, buenas. Hola, Elba, buenas, hola. Hola, Víctor Arias. Los mejores 7 equipos ganarán su pase a la ronda final, ya. 7 pasan a la ronda final el día de hoy. 7 seguirán con vida en la Copa, de hecho. 7 pasan a la ronda final.
Listo, listo, esperemos con calma, con paciencia el despegue de la la siguiente lobby de la noche. 7-7 seguirán con vida después de hoy. Así es que solo queda esperar y no esperar. Hola, hola, Arias, buenas tardes o buenas noches. Un abrazo grande para ti, máquina. Pollo carreando como siempre, dice por ahí, no. Hola, Ángel Dark, buenas. Esperen con calma que la partida termine y ponemos la siguiente lobby ya. Que mejor dicho, esperemos con calma que la etapa de entrevista termine y ponemos la siguiente lobby. Mañana la Last Chance, dice por aquí. Sí, la Last Chance es mañana. Y una vez más tenemos ahí la tabla, amigo, de la copa ya. Una vez más la tablita en el dominio de Colt. Colt por Rapid tienen 337 puntos, pero ya casi está empatando Momsi con Skyhump. Momsi ya está en el top 2 de Europa, en el 3 Bolts y Acor, que también pueden empatar todavía el top número 1. Swissi con Pixie trolearon, bajaron al top 4. Ese equipo estaba en el 2. Y la nueva escuela Cam Baba Fade top 5. Enhorabuena. Minipillo en el 6-7. Eomso por Josh. Solo 7 avanzan a la ronda final, amigos. Solo 7 nada más. A la ronda final. Hola, curiosa, Cubo, buenas. Hola. Listo. Estamos esperando el despegue, atentos, de las últimas 4 partidas. Para ya saber, amigos, quiénes ganan los últimos boletos, ya. Las últimas 4. Hola, Camilo, buenas. Listo. Y en el último top está el equipo de Snow. La está pasando bastante mal, La está pasando bastante mal, amigos, en la copa. Listo. Esperemos con calma, atentos. Esperemos con paciencia el despegue ya de la siguiente lobby de la noche. Este es el mundial, amigos, es el mundial. Estamos en el mundial, atentos, que se está jugando en Francia. Vale, esperemos con calma, paciencia el despegue de la siguiente lobby. Solo faltan 4 partidas más, ya. 4 partidas más. Y ya conoceremos quién va liderando el día de hoy. Quiénes serán pues los más goat el día de hoy. Pero aún queda tiempo. We've seen them actually jump out of the top 7 a single time throughout the competition here today. So just playing consistently, doing exactly what they need to do. That being said, I love to kind of talk about interactions with the players that we have had the opportunity to kind of go throughout the week. Hola, Cristian, buenas. A la gran final, al parecer, amigo, de la Copa, se va a jugar el día sábado, obviamente, pero va a ser más temprano ya. La final, si no me equivoco, se va a jugar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana hora de México, y a las 7 en la hora de Perú se va a jugar, amigo, la final. Performing, maybe they'll be able to stop that roller coaster of emotions that they're currently having, especially the roller coaster of performances that they're currently having. But as long as they're top 7, they are going to be happy. One team that is definitely going to be happy is none other than the French duo. And with the French crowd that we have here, I wonder what our French stage host is currently doing on the blue team. Some French audience right now, so I'm gonna ask them some questions in English. They're gonna answer in French, and I'm gonna translate to, of course, insane game, a second top 1 for them. Victoire, well, it's make a lot of pleasure, of course. So my question will be like, what is the meaning for you to have 2 top 1 today with these teams, French guys winning in front of you? What is the feeling about it? Pour moi, c'est une fierté pour la France. Tout simplement, on a sous-estimé longtemps les Français. Et on est fiers, tout simplement, un sentiment de fierté pour nos joueurs, et c'est pas fini, ils vont encore tout arracher, ils peuvent encore tout arracher. Listo, esperemos con calma el despegue de la lobby 7 ya. A la Copa solo le quedan 4 partidas más,
para ya saber quiénes dominan el día de hoy. La gran final se juega el día sábado. Sábado es la ronda final de la Copa, el día sábado. C'est vraiment, comme il a dit mon collègue, une fierté parce que les FR on top et puis les structures FR aussi, hein, à vote, et puis c'est juste magnifique quoi. Et on les attend, on pense qu'ils peuvent encore gagner, ils nous ont vraiment surpris, c'était vraiment magnifique et on attend qu'eux quoi. Yeah, we are just waiting for them. It was wonderful to see them win. Of course, the French player and the French organization as well. Like my colleague said, we are really proud of this crowd. We are really proud of our players, and now we just hope they're gonna make good in finals. Guys, tout le monde, mesdames et messieurs, Paris, faites du bruit! Back to you, casters. You know, Minnie, I might have to pick up an apartment, a house somewhere here in Paris. Listo, listo. Nos preparamos lentos, ya nos preparamos para el despegue de la lobby número 7. Definitivamente tendremos cambios, ¿eh? Va a haber cambios sí o sí en la Copa. Todo listo, todo listo. La partida de 7 despega, amigos, en unos instantes. Ahí de fondo tenemos a Colt, el equipo de Colt. Un tremendo torneo que se va jugando Colt, ¿eh? La constancia, amigos, es lo que mantiene a Colt por ahora dominando en el top número 1, ¿eh? En el 1 dominando por ahora el equipo de Colt. Nos preparamos ya. Se viene full combate, full combate. Ya se viene la acción. ¿Será que esta partida un equipo de Europa logra remontar al 1? ¿O es que Colt ya se mantiene, amigos, en la Copa? En ese top número 1. Que arranque el combate. Ahora sí, que arranque el combate, que arranque la batalla. Le damos la bienvenida, atentos, partida 7 de 10. Definitivamente tendremos muchos cambios en la Copa. Va descendiendo y el equipo de Colt desciende, el equipo de Victor. Victor a unos metros, quiere combate, quiere problemas contra Colt. Rapid intenta conectar disparo. 40 aguantando, atentos. 40 almas respirando por ahora en la Copa. Salvatore al piso, a Victor ganchazo para que respete, para que no ande molestando a Colt. 40 almas respirando por ahora en la Copa. Recuerden, y lo estás viendo en el canal de LocoTVJ. Esto se pone cada vez más interesante. Va cayendo Anon. 40 respirando, 15 segundos. Y tendremos combate para el equipo de la región de Brasil, el equipo de Gon. Aguantando Gon, escopeta, su fusil. Va cayendo Salco. Se lo van sentando al piso, es el mundial, atentos, presionando Gon. La región de Brasil quiere ganar, ganchazo al piso para Anon, Panzer al piso. Snow al piso, a la banca. Un minuto, arrancamos con la zona 2. Se encuentra Bolts en el 1 contra 1, atentos Bolts, cuidado, cuidado. Ya sumó 3 puntos importantes en la batalla. Vamos, vamos, vamos. Agarrando el medkit, picando las paredes, reemplazando. 40 respirando, atentos. Anon al piso. Hola Oscar, hola Nicolás, buenas. 40 segundos y seguimos con más combate. El mapa, amigo, del torneo es el mapa de Slurpee. Aguantando Spox a larga distancia. Ahora ahí estamos con el replay de Colt. Esa kill que iba conectando. Tremendo disparo por parte de Colt, el número 1. Oye, el número 1 en la Copa es Colt. Colt, el Goat, es el número 1. Conectando el siguiente disparo por parte de Colt. Vamos con Gon. Gon, atentos, tremendo. Gon se hizo el 2x1, 2 kills. Región de Brasil figurando, pero no por mucho tiempo. Cuidado que lo tienen a una bala, un segundo retrocede, va cayendo Salco. Mini escudo, la pausa. Vamos, Gon, un segundo, retrocede. Se va a alejar, se aleja el enfrentamiento, va con el dúo. Picando un poco de metal. Y seguimos ya con la batalla. Y lo estás viendo por el canal de LocoTVJ. Esto se pone cada vez más interesante. Va presionando Momsi. Inak se encuentra en el piso. F por Inak, amigo, sentenciado. 9 segundos y nos vamos ya con la zona 3.
Nos preparamos para el siguiente combate, para la siguiente batalla. 40 almas respirando. Vamos, Bolts, que canchazo por Snow. Un buen balazo, Snow al piso. Pero mientras tu dúo siga respirando, todavía puedes, amigo, reanimar. Si tu dúo se encuentra con vida, todavía tienes el momento para poder volver a la vida. Se encuentra aguantando Bolt, 258 puntos en la copa. Por ahora se mantiene en buenas condiciones. Vamos, Bolt, póngase en modo serio. Estamos en el mundial de recarga, atentos, es el mundial de recarga. Rotando scroll con Sky. Por ahora con la inteligente a lo seguro. Combate para Bolt, que ganchazo letal iba conectando Bolt, Se lo mandó a la sala Sky con scroll, escopeta, su fusil. Ya va remontando poco a poco Sky con scroll. Vamos a ver si es que recuperan ese top, amigo, por lo menos top 7 para abajo. 7 nada más. Seguirán con vida después de hoy. 7 nada más estarán con vida después del día de hoy. Avanzan a la gran final. 7 escalan a la final. Se van sentando al dúo de Colt. Cuidado que no está llegando con vida a la siguiente zona del mapa. Aguantando Bolt, picando ya un poco de material. En la tormenta lo están luchando. Acelerando el paso. Bolt conectó disparo. Es el 1 contra 1. Cuidado que le van reemplazando. Reemplazando, amigos, MH. Bolt demostrando talento. Un buen balazo que le acaba de conectar. Por andar de pesadito en la tormenta. Vamos, vamos, vamos. Buga leyenda juega mañana. Aguantando Fadet en la copa. Va cayendo Kufun. Intentando conectar disparo. Aún quedan 40 segundos y nos vamos con la zona 4. Va cayendo Seven. Se le complicó en el enfrentamiento y lo estás viendo en el canal de Loco J, narrando del cerro más alto, vamos, de las montañas más altas de Perú. Va cayendo Swissi, aguantando Salco con Fadet. Al fondo el equipo de Canadá. Canadá necesita cantar remontada. Obviamente es el mundial de modo recarga. Es el mundial de recarga. Aguantando Fadet, 223 puntos. Va cayendo 6-7 a manos de Gong. Equipo de Brasil, Gong, una kill importante, 3 puntos. Enhorabuena, vamos, 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 vamos. Resistiendo Canadá al fondo y en su base. Se prepara ya para el combate. Nos preparamos ya para la batalla. Hola, hola, Cristian, buenas, buenas. Ahí se encuentra aguantando Colt, 346 puntos. Es el número 1. El número 1 en la copa es el equipo de Colt. Atentos que aún quedan 38 almas respirando, rotando hacia la zona segura. Vamos por la siguiente batalla, por ese siguiente combate. 1 minuto. Coyota representando a la región de Asia con Yuma. Salvatore atento y así en la nueva escuela. 144 puntos. Solo 7 pasan a la ronda final. Coyota se queda por ahora full boxeado. Aguantando Minipillo al fondo. Kufun, el equipo de Colt ya rotando. Necesitan ingresar a la zona segura, pero quiere combate. Está intentando buscar batalla el equipo de Colt. Hola, hola Nero, hola, hola Cere. Hola Alfred, hola José Luis. A ver, aguantando Kufun por ahora en buenas condiciones. Cuidado que Colt lo va a rushar. Está intentando buscar pelea el equipo de Colt en la tormenta contra viento y marea. Localizando, atentos a Kufun. Rapid, vamos intentando buscar a ver dónde está campeando. No lo encuentran. Se escondió bastante bien, atentos, el mejor escondite. Pelea al borde de la playa. Está peleando Acor, atentos, Acor contra Demus. El 2 contra 2, Europa versus la región central. Ejerciendo presión Demus, cuidado, repetición del ganchazo que va conectando Gong. Un buen balazo de Gong lo mandó a la tumba. Kufun al piso. Se le va complicando, presión a Demus en la tormenta. Es el 2 contra 1, a Bolt se le va complicando. Cuidado, Bolt presiona a Acor.
Demus 2 contra 1, aguanta lo mejor que puede, ejerciendo presión Bolts, pero Bolts ya no le quedan las curas. Cuidado que se lo mandan a la sala. Este es el mundial, amigos, el mundial. El mundial, amigo de Francia, va cayendo. Yapko, Minipillo. Ya solo quedan 38. Esto se pone más potente, más interesante. Presiona Acor, el actual campeón de la Mayor de Central. Presionando en la tormenta Demus. Demus ya se nos muere, no tiene curas. Descendiendo por la zona baja, se toma el escudo de 50. Pero de igual manera ya está muerto en la tormenta, amigos. No hay nada que hacer, tenía que pelear. Ya tenía que arriesgar peleando, no importa, pero igual ya estaba muerto en vida. Va sentenciando a Bolts. Y de esta manera 3 puntos importantes para el actual campeón de la Mayor de Central. 38 almas respirando, rotando hacia la zona segura. Vamos, vamos. Ahí estamos con el ganchazo de Colt. Un buen balazo con la pistola de una bala. En su rareza azul. Panzer conectando disparo a Minipillo. No, doble gancho a Yapko. Reanimando. Lo iban tumbando, pero aún está el equipo completo. Vamos, vamos. Hola, hola, Cere. Buenas. Canadá se prepara para la última zona, rotando el equipo de Cole. Minipillo se queda por la tormenta. Un segundo, se boxea, pero no tiene, amigos, escopete, está muerto. Tampoco tenía material. Está intentando resistir. Cuidado que Colt lo acaba de localizar. Ganchazo, balazo. No dejó que le roben la kill. Va sentenciando a Colt, pero cuidado que Pixie a unos metros intentando ya molestar. Este es el mundial, amigos, el mundial. Rotando hacia la zona segura, aguantando Yapko, aguanta Yuma. Resistiendo Coyota, vamos. La kill vale 3 puntos, la kill es clave. La kill es oro en la copa. Scroll Sky, los actuales campeones de la Mayor se encuentran ya al frente, vamos. Veremos finalmente quién la gana, finalmente quién la canta. La última zona se cierra. Se ven cogiendo, atentos, se viene el combate ya de la zona final. Ya cayó en combate Axadas, el top 17, la copa en el 1, dominando Colt en el 2, Skyhum. Descendiendo el equipo de Omso con Josh. Rotando ya hacia la zona segura. Vamos. Veremos finalmente quién la gana. Eomso presente. Rotando hacia la zona segura. Acelerando y el paso. Solo 7 ganarían el boleto a la gran final. Atentos. A la gran final solo pasan 7. Rotando hacia la zona segura el equipo de Yuma. Vamos por esa victoria. Rotando ya por esa conquista. Aguantando Anom. Se mueve el equipo de Acor. Rotando rápido hacia la zona segura. Se viene el combate ya por la zona final. 38 almas respirando. Y lo estás viendo por el canal de LocoTuBDJ. Narrando las montañas más altas de Perú. Atentos que se viene combate. Vamos a ver quién canta victoria. Minipillo en pantalla. Representante región de Asia. Escopeta, pistola, rotaciones, mini escudos. Le va a hacer falta materiales. Xavi no pasó a esta ronda de la copa. No pasó Xavi. 5 segundos, arrancamos ya con la zona 8. Esto se pone más interesante. Scroll, vamos, Scroll, póngase modo serio. A cantar remontada. Hola, Ezequiel, buenas. Hola, Leo Martínez, listo, 40 segundos. Y nos vamos ya con la zona 8. Viendo por la ventana, por el tejado. A ver si conectamos. Y el siguiente disparo por parte de Colt. Rotando ya hacia la zona segura. Prepárense. Que se viene ya la zona final. Veremos finalmente quién la gana. Eomso resistiendo. Preparando los cañones. Preparando ya las armas. Se viene combate ya por la última zona. Veremos quién la canta, quién la gana. Esto se pone cada vez más interesante. A ver quién gana la partida. 7 de 10 al torneo. Solo le queda para que termine 3 partidas más. Es el tiempo.
Listo, listo. Arrancaremos con la última zona en 5, 4, 3, 2, 1. Ya no vale confiarse, no vale parpadear, no vale pestañear. Ahí está aguantando el top 1 en la copa. Favorito para ser campeón del mundo en la copa recarga. Colt 352 puntos. Prácticamente lo tiene todo, pero Momsi, región de Europa, quiere destronar a Colt en la partida. Veremos si es que Momsi, amigo, destrona a Colt. Por ahora con 2 kills interesantes. 6 puntos sumando de las bajas. Resistiendo Colt, presionando, van sentándose a Salco, Minipillo y Naka al piso. Ganchazo de Colt en la zona final. Va cayendo Salco, Anom. 31 alma respirando. Hacia la zona segura se mueve el equipo de Colt. Vamos, se mueve el equipo de Bolts. El actual campeón de la Major de Central, presente en la zona final. Veremos quién aguanta. Sky y Scroll, los actuales campeones de la Major de Europa, se encuentran por ahora en la zona alta, resistiendo Swiss y Pixie. Un equipo igual de nivel de talento, región de Europa, escopeta, su fusil. Todos prestos, atentos. ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? 29 respirando. Más de media lobby con vida. Todavía en la última zona, rotando hacia la zona segura. Escribiendo su historia Momsi. Va cayendo Spock y Coyota F. A Coyota se le va complicando en la última zona. Va cayendo Yuma. 26 resistiendo la batalla. Sky y Scroll en la zona intermedia. En cualquier momento se van a la altura. Resiste Omso y Josh Gong, representante región de Brasil en la zona baja. Momsi está peleando ya a la altura. Veremos si es que se acomoda en la high. Un buen balazo conectando. Esta es la última zona. Vamos, vamos. A ver, atentos que aún quedan 25 respirando. Va presionando Bolt. Atentos, cuidado en la zona baja. Se van sentando a Demus. Va cayendo Atley. Acor, otra kill conectando. Y en la altura está peleando Sky Hum con Momsi. Todavía no pueden controlar el terreno más alto. Jojo Fishy al piso. Resistiendo Yapko Panzer. Veremos quién la gana. 20 segundos y nos vamos ya con la zona 11. Canadá al piso, Gon al piso. Scroll en la zona alta. La estrategia, atentos en el mundial. Este es el mundial que se está jugando en Francia, amigos, en Francia, París. Modo recarga. Pixie al piso, mala suerte. Bolts, Swissy, no. Bolt se acaba de llevar al dúo completo de Pixie Swissy. Tremendo Bolts. Salvatore escalando en este instante. Resiste Omso en la zona centro, aguantando Colt. Baba al piso a mano de Acor. Cuidado que Colt, qué tremenda resistencia de Colt. Pero el actual campeón de la Major de Central todavía está aguantando Bolts en la zona baja. Veremos quién la gana, quién la gana. Salvatore, la nueva escuela, está dominando el terreno más alto, metiendo presión, bala. Sky y Scroll en la parte baja. Se viene el duelo de Central versus la región de Europa. El duelo de campeones de la Major. El actual campeón de la Major, Bolts con Acor, versus Scroll y Sky, campeones de Europa. En la altura intentando remontar, se van sentando a Colt. Ya cayó Colt en combate a mano de Josh. Resiste Bolts con Acor, intentando remontar. Josh al piso a manos del dúo de Colt Rapid. El dúo de Colt aguanta. Ya no tiene mucho material. No le queda tiempo. Va picando un poco. Mientras tanto Sky y Scroll lograron, atentos, recuperar el terreno más alto. Recuperando ya la altura. Rapid al piso el dúo de Colt. Y se viene el choque de campeones, atentos. El choque de campeones de la Major. Europa versus Central. Pero Yacen en la parte baja está molestando, no. El combate no se dio justamente, pero victoria magistral para la región de Europa. Había un pesadito más en la parte baja que no dejó que la pelea se concrete. Europa contra Central. Pero muy buena victoria remontada por parte de Scroll
y Sky. Buena partida. Sí, el otro se metió a la partida, amigos. Sí, se metió a la batalla, amigos, el otro jugador. Hola, hola, Pat, buenas. Hola, hola, Hugo. Hola, hola, Isam, buenas. Hola, hola, Gastón Míguez. Hola, Yaret. Hola, hola, Ángel, buenas, bienvenido. Listo, amigos, esperaremos con calma, con paciencia el despegue de la partida 8 al torneo. Solo le quedan 3 partidas más, ¿ya? Le quedan 3 partidas, amigos, a la copa para que ya termine. Hola, hola, Joshua, hola, René Rubio, buenas, listo. Ahora sí, esperemos con calma el despegue de la siguiente lobby. A ver, un saludazo súper especial de parte Locotú el J de las montañas más altas de Perú para Fortnite, Yonifa Daruz, ahí te voy siguiendo, Yonifa. Te pico, te reemplazo, te rulo torneo y un escopetazo en el coco, como el ganchazo que conectó Sky y Scroll. Te mando directo a jugar el Minecraft. Hola, Lionel, buenas. Por ahora todos haciendo barra ya su dúo favorito, esperando el arranque de la siguiente lobby. Hola, Yaret. En el naranjita tú prendes máquina. Hola, hola, Rumpel, buenas. Hola, hola, no fue suerte. Randu, ¿cómo va? Randu en este grupo no juega. Y el día de ayer Randu pasó a la ronda final en el grupo 1. La tabla, el marcador, miren. En el marcador de la copa, en el 1 va... Bueno, es de la tabla nada más de la partida. Es de la partida número 7. Acor va en el 1, Sky en el 2, Colt en el 3, quedó Yase en el 4, Eomso por Yo 5, Yapco con Panzer 6, Canadá Víctor en el 7, Gong de Brasil en el 8, Suizi en el 9, en el 10, Momsi. Esta tabla solo es de la partida nada más, de la partida 7. La tabla global en unos instantes lo ponemos, en unos instantes la tabla global. Hola, Jair Delgado, Pollito, Peterbot, ya pasaron a la ronda final. Ese dúo ya pasó a la ronda final del mundial. El día sábado se juega la ronda final, ¿ya? El día sábado es la ronda final, amigos de la copa. El sábado. Hola, hola, la chata, buenas. Hola, hola, Ezequiel, buenas. El día sábado es la ronda final, ya saben. Hola, hola, Jonathan, buenas. Hola, hola, Alexito. Hola, DJ Alec Torres, buenas. Listo, unos instantes ponemos la tabla global, ¿ya? A ver, la ponemos. A ver. En el puntaje global, miren. En la tabla sumatoria tenemos dominando en el 1 Colt. El equipo de Colt, amigos, en el 1. 2 va el equipo de Acor con Bolt. Pero Colt tiene 404 puntos, bastante bien, ¿eh? Se está disparando. Acor, 2 equipos de Central están en el 1 y 2. El actual campeón de Central, Acor, en 335 puntos remontó, pero solo la diferencia de puntos con el 3-5 puntos nada más con Momsi. Swiss y Pixie, este dúo sí flojeó, ¿eh? Ha bajado bastante, no ha sumado muchos puntos. Está en el top 4. Sky con Scroll remontadaza, ¿eh? Remontó Sky con Scroll, amigos, al 5. Fadet 6. 7 y Josh por Eomso. 248 puntos está el corte. El corte para poder pasar pues a la final, ¿eh? Mientras tanto, bajó Minipillo de Asia al 8. Yapco 9. ¿Qué más? Spox 10. Canadá en el 11. Salvatore. Equipo de Brasil está bajando mucho. El equipo de Gong estaba jugando bien, pero ya está empezando a trolear. No puede ser posible. Ya está troleando. Un saludazo súper especial para Jonathan Gómez Fernández. Gracias, gracias, Jonathan, por motivar el directo. Te pico, te reemplazo. Te rulo torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. A ver, Bacen 14, Demus, Coyota vende humo.
Este Coyota solo es bueno en creativo nada más, pero en torneo se pierde. Y el top 18 al 20 ya quedan fuera, 18 al 20 ya quedarían fuera y hora de ir a casa ya, A Oxy, Salco, Snow, pero aún faltan partidas, todavía nada está dicho. Vamos a ver en cuánto tiempo despega la siguiente lobby ya. Ahora sí, esperemos con calma el despegue de la siguiente lobby. Hola, hola, Felnix. Buenas, hola, hola, Shante. Buenas, hola, X. Hola, Roy. Ahora sí, esperemos con calma el despegue de la siguiente lobby. Aún faltan 3 partidas más en la copa ya. Aún faltan 3 partidas más al torneo. Y Romero y Lewa juegan el sábado. El día sábado y en la ronda final compiten todos ya. Sábado compiten en la ronda final. Hola, Nacho, buenas. Hola, Shaggy, buenas. Clicks no está, no clasificó, Hola, Kevin Gómez. Clicks no pasó, amigos, a esta ronda de la copa. No está Clicks. La siguiente partida empieza aproximadamente en unos 3 minutos ya. 3 minutos aproximado para el despegue de la siguiente partida. Gracias Yonifa por esas rositas. Un abrazo grande para ti, máquina. Listo. Por ahora esperemos con calma, paciencia el despegue de la siguiente lobby. Hola, Alexander. Por ahora parece que el campeón va a ser, amigos, el equipo de Colt. El equipo de Colt por ahora tiene el dominio de la copa. El equipo de Colt está en el número 1, de hecho. Está dominando el torneo. Hola, Paul Carvajal, buenas. Y una vez más, amigos, con la tabla, el tremendo dominio de Colt. Colt está en el 1, 2 para Bolts, 13 Momsy, 4 Pixie, Sky Scroll 5, Fadet 6, 7 Eomso. Por ahora 248 puntos. Está el corte para ganar el boleto a la final. 7 pasan a la gran final. Hola, Chuck Norris, buenas. Y el equipo de Colt la está rompiendo, pero por ahora está quedando ya casi fuera de la copa el equipo de Jojofish y Salco, Snow. Esos 3 equipos por ahora estarían quedando fuera de la copa. Pero aún queda tiempo, Hola, Alexander, hola amigo Raúl, buenas. Recuerden que después del día de hoy narramos ya la final este fin de semana ya, Este fin de semana, sábado, estaremos en la gran final. La gran final empieza creo que a las 6 de la mañana, hora de México, y a las 7 de la mañana en la hora de Perú, Estados Unidos. En ese horario aproximadamente será la gran final. Hola, Fesón, buenas. Listo. Nos preparamos ya para el combate. Nos preparamos ya para la batalla. Todos calentando, atentos. Y empieza en breve la partida número 8 ya. La partida 8 de 10 empieza en un par de minutos ya. Hola, este es el mundial. Lo que estamos viendo es el mundial, amigos. El mundial que se está jugando en Francia, el mundial de recarga. Este es el mundial de recarga, ya lo saben.
Listo, listo, ahora sí. Todo el mundo a que arranque el combate. Ya que arranque la batalla. Todos descendiendo el autobús de batalla. Los mejores 20 dúos del grupo B. Solo 7 seguirán con vida, aguantando por ahora el equipo de Victor. 208 puntos. Va cayendo Gon de Brasil. Cayó Anon F. Pero mientras tu dúo siga respirando, aún tienes tiempo de seguir reanimando. Atento la kill de Victor en la zona 1. Ahí estamos con el equipo de Oatley presionando. Ya conectó disparo. Minipillo, Seren al piso. No. El equipo de Seren Axadas al piso. Ya un dúo completo acaba de quedar en combate. La mala suerte se le complicó. Vamos, vamos. Este es el mundial más esperado del año. El mundial de recarga, y lo estás viendo por el canal de LocoTuJ, narrando las montañas más altas de Perú. El próximo año se viene directitos IRL en las montañas más altas, amigos. Iba cayendo Minipillo, Anon. 38 resistiendo. Vamos, vamos. Ya picando los materiales. Hola 1-1. Buenas. Ya Peter Bo pasó a la ronda final. Ya clasificó a la gran final que se juega el sábado. Va cayendo Basen F. Se le va complicando en la copa. Yelty no pasó. Yelty no está. Debe estar en el Free Fire. Resistiendo Gon. Representando a la región de Brasil. Por ahora en la zona baja. Conectó disparo Watley. Anon al piso. Cada kill es clave porque suma 3 puntos. 3 puntos por cada kill, amigos, en la copa. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos y nos vamos ya con la zona 2. Por ahora todo se mantiene con calma, paciencia. Algunos equipos están jugando a lo seguro y algunos equipos al full rusheo. Conviene rushear porque son 3 puntos por cada kill. Hola Raúl. Es la última, no, aún faltan 2 partidas más. 2 partidas es el tiempo que le queda a la copa. Van sentenciando a Canadá en la zona 1, se le va complicando. 20 segundos y nos vamos ya con la zona 3. Nos preparamos en unos instantes ya por la siguiente batalla. Estamos en el mundial, atentos, este es el mundial. Ganchazo para Anom al piso. Para que respete, vamos, vamos, vamos. 38 Alma respirando. Va al fondo rotando Momsi. Tenemos combate de Demus, van sentándose a Coyota. F por Coyote en este instante se lo van sentando. Pero mientras su dúo siga respirando, todavía seguirá atentos en el bucheo. 50 segundos y nos vamos ya con la zona 3. Algunos equipos sumando ya bajas. Está de vuelta Yuma. Es Wisi de la región de Europa. Unos metros. Frente a frente. Colt versus Snow. Se viene combate para Colt. Va cayendo Victor Yuma. 38 Alma respirando. Vamos Colt, atrévase. Ese Shark ayer daba miedo. Sí, ayer Shark el tiburón la estaba rompiendo, amigos, en la copa. A ver, 38 Alma respirando. 10 segundos, tormenta 3. La tormenta se va moviendo, atentos, vamos, picando ya un poco de material. Solo pasan 7 a la ronda final, ya. Solo pasan 7 a la ronda final. Ejerciendo presión por parte del equipo de Scroll. 38 Alma respirando. Vamos, conecte el siguiente disparo. 9 segundos y nos vamos con la zona 4. Va cayendo Anon a manos de Gon. Se le va complicando. Yasen en plena rotación en el aire sentenciado. 36 Alma respirando por ahora en la copa. Va picando ya un poco de material con el equipo de Scroll. Scroll y Sky desde la región de Europa. Vamos hacia la zona segura a intentar cantar ya esa victoria magistral. El equipo de Colt
Se va sentando a Minipillo, F por Minipillo. Pero mientras su dúo siga respirando, todavía tiene tiempo de reanimar. En esta Copa Amor Recarga tienes vidas infinitas. Vidas infinitas mientras tu dúo sigue respirando. Ya saben. Vamos. El mes que se viene es el otro mundial, ¿ya? El otro mundial es, amigos, en septiembre. El de modo Battle Royale. Pobrecito de Minipillo, la piñata de Colt. Ya Colt lo está agarrando de piñata al Minipillo, ¿eh? Cada vez que lo encuentra lo manda de una sentencia a la sala. 10 segundos, arrancamos con la zona 5. Tenemos combate, acción para el equipo de Gong. Vamos ya presionando con Gong, representando a la región de Brasil. La región de Brasil presiona Gong. Va cayendo Dariasen. 36 aguantando. Cuidado, ¿qué está pasando? Cuidado. No vale confiarse, no vale parpadear ni un segundo. Ahí se encuentra Colt conectando disparo. ¡Qué ganchazo! ¡Qué ganchazo por parte de Colt en la Copa! Otro balazo más. 36 almas respirando en la Copa. Este es el mundial, amigos. Hoy está jugando el grupo B. Hoy es el grupo B de la Copa. 36 almas respirando. Vamos, Colt, póngase modo serio. Minipillo de nuevo, no, pobrecito de Minipillo. Ya es la piñata de Colt oficialmente. Ahí se encuentra la piñata. Colt intenta conectar disparo. Le va llegando, atentos a toda velocidad. Minipillo a unos metros. Pobrecito de Minipillo, ¿con qué soñaste? La piñata de Colt, amigos, en la Copa. 10 segundos, arrancamos ya con la zona 5. La está pasando mal la región de Asia. Mientras tanto, Ayuma igual. Otra piñata más para Scroll. No, Scroll. Troleadaza de la región de Europa, Scroll. Aguante Sky en el 1 contra 1. Cuidado que el equipo de Asia va presionando. El equipo de Dar en la parte baja, Coyota vende humo. Atentos en la zona baja. Ese Coyota no aguanta nada. Coyota parece que el día de hoy va a quedar eliminado. Atentos. 36 alma resistiendo. Aguanta Demus por la tormenta, picando un poco ya de material. Hola Ketsuki, buenas. Hola Marvito. Nos preparamos en unos instantes para el siguiente combate. Aguantando Skyhump, aguantando Momsi. Rotando ya, tarpeando hacia la zona segura. Vamos por esa victoria magistral. Claro, Coyota solo es bueno en creativo nada más, ¿eh? En partida se desaparece, se vuelve invisible. Ahora en un minuto arrancamos ya con la zona 6. Aguantando el equipo de Salco. Este podría ser, amigos, su última partida en el Mundial para Salco. Porque también está a un paso de quedarse fuera ya, ¿eh? A unos metros de quedar fuera. Hola Chris, hola Alexander. Seguimos. Rotando Coyota al frente, está de vuelta Sky Scroll. Esta es la partida 8. Partida 8 de 10 al torneo Sol. Le quedan 2 partidas más. 20 segundos y nos vamos ya hacia la zona 6. ¿Qué dice Colt? Está con 422 puntos. Sí, el día de hoy Colt la está rompiendo. Gracias Jesús por ese quiéreme. Un abrazo grande para ti, máquina. A ver, Minipillo por ahora se mantienen en la zona baja, rotando hacia la zona segura. La piñata de Colt es la piñata de Colt, amigos. Pobrecito, corra hacia el infinito y más allá. Iba sentenciando Demus hace unos segundos. Minipillo está de vuelta. Está rezando para no ser de nuevo la piñata de Colt. Aguante, región de Asia. Nos preparamos en unos instantes que se viene ya la última zona. Solo 7 seguirán con vida después, amigos de hoy. 7 pasan a la gran final. Va rotando el equipo de Spooky en la zona centro. Vamos. Un segundo se queda ya full boxeado. Hacia la zona segura va rotando.
y lo estás viendo por el canal de Loco TVJ, narrando las montañas más altas de Perú. Vamos, Colt dominando en el 1 con 437 puntos. Skyhum con 410, casi va empatando. Bolt y Acor en el 3 con 365 puntos. Esto se pone interesante. Nos preparamos ya para la última zona. La tormenta se va encogiendo cada vez, atentos, más pequeña. Esta es la partida 8 de 10. A ver, atentos en el último top. Jojofishi en el top 20. Ya cayó Seven Axadas, el top 18. El top 15. Basen con Anon también cayeron en combate. Nos preparamos para la última zona. Vamos, vamos, equipo de Fortnite. Ponga la pantalla. Se viene rotación por la última zona. Se viene full combate, acción. Hola, hola, Bericandre. Hola, Ethan. Slimmel, buenas. Nos preparamos para la última acción. Atentos, todos se acomodan y en la zona segura. Esta es la partida 8. Vamos a ver quién la gana. Ya quién canta esta partida. Solo 7 ganarían su boleto a la ronda final. Algo pasó, amigos, algo pasó. Por eso están arreglando. Algo pasó, amigos, en la partida. Va cayendo, atentos, Minipillo, la mala suerte. Minipillo al piso. Nos preparamos para la última zona. Al fondo tenemos la sonrisa de Colt. Colt es el número 1 de la copa. Hola, hola, Alan, buenas. Hola, hola, Yostros. Agüita. Peterbot y Pollo ya pasaron a la ronda final. Ya pasó a la ronda final. Peterbot con el gallito más gallo. Vamos, equipo de Fortnite, ponga la pantalla. ¿Qué pasó? En serio, se ha bujeado, amigos. El que está controlando se ha vuelto loco, El que está controlando las pantallas se ha vuelto medio loco. Miren qué ha puesto, no pone nada, Algo pasó, Ahí se encuentra ya rotando el equipo de Yapco. Coyote aguantando hacia la zona segura. El equipo de Salco, Jojofishi resistiendo. Nike, amigos, Gon de la región de Brasil. Se viene y el combate de última zona. De Brasil está Gon. El equipo de Gon por la zona centro. Resistiendo Salco, Canadá. Rotando Demus, ingresando ya a la zona segura. Va cayendo Pixie, Kufun, Minipillo, Yapco. Cayó Anon, Yuma, Coyota, Seren, Axadas. Se los mandaron y en la sala. Rotaremos hacia la siguiente zona. En unos segundos se mueve el equipo de Acor. Ya va rotando Acor y Bolts. Los actuales campeones de la Major a unos metros del equipo de Scroll y Sky. Los actuales campeones de la Major de Europa. Se descompuso el dron, puede ser, Creo que el mapa, amigos, se descompuso el dron. Algo pasó, pero no importa. Va rotando Colt hacia la siguiente zona del mapa. Aún quedan todavía más del 50% de personas con bien la copa. Va rotando Demus. Momsi hacia la zona segura, intentando remontarle al equipo de Colt. En la zona segura ingresando Jojofishi. Vamos rotando con Eomso hacia la zona segura. Esta es la partida 8. La partida 8, amigos del Mundial. Veremos finalmente quién la gana. Rotando el equipo de Salco. Se mueve el equipo de Panzer. Esto se pone complicado. Inak se va hacia la zona segura. Esto se pone bastante interesante. La tormenta ya es demasiado pequeña. Nadie quiere ir a casa. Todos quieren cantar victoria. Salvatore va cayendo en combate. Se lo mandaron al piso. Ya solo queda con vida su dúo Yasen. La tormenta que no perdona, rotando es Wisi. Cayó Yapco. Se tumbaron Sky. F por Sky, amigos, en la última zona. No se ve, pero recuerden que Fortnite tiene el control de los cambios, ¿sí o no, Fortnite es el que está cambiando las partidas. Yo nada más narro lo que veo. Creo que pasó algo. Creo que se descompuso el dron, algo así, algo falló,
Ahí se encuentra ya rotando Swissi en la zona final, resistiendo bolsa hacia la zona segura, cuidado, todos se encuentran a unos metros, rotación por la última zona, cayó Scroll, ya cayó Scroll y Sky, completo, al dúo de Colt se lo acaban de tumbar, cayó en combate Rapid C, Seven Axadas, Panzer. Ya solo quedan con vida, atentos, muy pocos equipos, aproximadamente 10 equipos en la última zona. Cayó el dúo de Gong de la región de Brasil. Va rotando Swissi de la región de Europa. Va resistiendo Eomso Canadá. El combate por la zona final. Veremos finalmente quién la gana. Equipo de Fortnite, vamos, pongan la partida. Algo pasó, amigos, es por eso que solo están poniendo nada más el mapa. Aguantando Eomso en la última zona. Momsi en la tormenta se mantiene. Jojofishi al piso. Aoxi en el 2 contra 1. Y finalmente ahí recién la ponen. Canadá. Canadá, qué ganchazo que te acabas de comer. Solo quedan 19 en la zona final. Media lobby con vida. Media lobby con vida por la última zona. Aguantando Victor. Rotando ya hacia la zona segura. Intenta conectar disparo. Va cayendo Snow. Vamos aguantando Salco. Me parece que les está fallando las cámaras, No aparecen las cámaras del juego. O las cámaras de los jugadores. Algunas cosas empezaron a fallar. Pero lo bueno es que ya se ve la partida. El equipo de Victor ejerciendo presión. Va cayendo Spox. Ya solo quedan 11. Metiendo ya bala, metiendo presión. 256 puntos por la última zona. En la altura se encuentra Demus. La región de Europa, atentos, va dominando ya la zona alta. Va cayendo, atentos, Inak, Fadet. Solo quedan 7. Demus se encuentra por ahora en el terreno más alto. Escopeta, fusil mítico. Eomso todavía con la fe para seguir remontando en la copa. Josh al piso, Eomso al piso. Demus está descendiendo a sentenciar. Ya está bajando a sentenciar Demus con Victor. Ganchazo para Canadá. 2 contra 1 quedó el combate. Victor de central. 288 puntos. Ya no le queda material. Ganchazo de Demus. Golazo, 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 golazo. Iba sentenciando Demus de Europa en esta zona final. Muy buena partida, pero buen top 2, buen aguante por parte de Victor. Buen top 2 igual. Aún quedan todavía 2 partidas más, amigos, a la Copa. Aún faltan 2 más. Para ya saber quiénes son los 7 equipos que ganarían su pase a la ronda final. Y ahí los padres, la barra, haciendo la barra, amigos, al equipo que acaba de coronar en esta partida. En la partida 8 de 10. Aún falta. A ver, un saludazo súper especial de parte de Locotú J de las montañas más altas de Perú. Gracias, Jonathan Gómez, por estar motivando el directo, la narración. Te pico, te reemplazo. Te glúo, te poneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. Listo. En unos instantes ponemos ya la tabla, ya. En unos instantes ponemos ya la tabla. El marcador de la Copa. Estamos en la gran final, Esta es la gran final de finales del grupo B en el Mundial de Recarga. Hola Leco, hola MG, hola Alan, hola Percival, hola Freeman. Un abrazo grande para toda la gentita que se encuentra en el directo. Peter Body y Pollito ya clasificaron a la ronda final, Ya Peter Body y Pollo juegan este fin de semana sábado. El sábado les toca en la ronda final. Ya ese día juegan los más Goat. Ayer ganaron su boleto ya la ronda final, de hecho. Hola Bel, buenas. Listo. Gracias amigo Alonso por esos regalitos. Gracias por estar motivando el directo.
Un abrazo grande, grande para ti, máquina. En unos instantes ponemos ya la tabla. Recuerden que el día de ayer pasaron 7 a la ronda final. Y hoy también pasan 7 a la ronda final, ¿ya? Ambos días pasan 7 a la ronda final, ya lo saben. Hola, buenas, listo. Hola, Melanie Saavedra, buenas. La ronda final se juega este fin de semana, el día sábado, ¿ya? Sábado es la ronda final de la Copa. Loco, que dice el repechaje será de BR porque quedarán 26 dúos y faltarían 6. A ver, ¿qué dice por aquí? A ver, miren, pasan... no va a ser en battle, va a ser en recarga. Gracias por esa No pasan todos al repechaje. Loco. Soy el que te al loco. repechaje Con solo un disparo pasan al del coco. top 8 al 17. Pasan 10 nada más. Yo me vuelvo Solo loco. pasan 10. Loco, te coloco. 10 más 10 son 20, una sola lobby. No pasan todos al repechaje. 3 quedan eliminados. A ver, un saludo súper especial de parte de Locotúejo de las montañas más altas de Perú. Gracias, Jonathan Gómez Fernández, por estar motivando siempre el directo. Gracias por esa suscripción regalada. Te pico, te reemplazo. Te ruido torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. Listo, con calma. Vamos a poner la tabla ya. Pongamos un segundo, amigos, el marcador de la tabla. Un segundo. Voy a poner el marcador de la tabla para ver los cambios, ¿ya? A ver, miren. Por ahora en el marcador, amigo de la Copa, tenemos cambios. Ya con 8 partidas jugadas, va dominando el equipo de Colt. Miren, tenemos a Colt en el 1. En el 2 ve el equipo de Momsy. Bolts con Acor en el top 3. Tenemos al equipo de Josh en el tope con Eomso 4. Pero el 1 se disparó, Miren, se disparó en puntaje el equipo de Colt con 437 puntos. Increíble, creo que Colt ya queda en el 1. Parece que Colt mantiene el 1. El día de hoy Central se llevará pues el 1. Ayer Europa se llevó el número 1. A ver, ¿qué más? Acor con Bolt de Central, Josh de Central en el 4. Swissi de Europa, remontada de Swissi. Fadet en el 6. Victor Canadá en el 7. Canadá remontó, Remontó Canadá al corte, 288 puntos el corte. Gracias, Marquitos, por ese quiéreme. A ver, ¿qué más? Demus con Dar en el top 8. Spox en el 9. Sky y Scroll están bajando al 10, amigos F. No están remontando, No están remontando, amigos, no puede ser, A ver, ¿qué más? Gong, Panzer, Salvatore, Basen, Coyota, Salco, Aoxy, Seven. El top 18 al 20 ya quedan eliminados, quedan fuera prácticamente ya del mundial, Se tendrán que ir a casa. Solo pasan del 8, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pasan el día de hoy a la repesca. A la repesca pasan 10 nada más. Ayer pasaron 10 y hoy pasan 10, amigos, a la repesca. Vale, vamos a ver en cuánto tiempo despega la siguiente lobby. Prepárense. Ponemos un segundo. En unos instantes ya despega la lobby 9. Esperemos con calma, nada más, paciencia. El arranque, la partida 9 de 10. Hola, Emanuel Rodríguez, buenas tardes. El próximo año será en trío, sí. El año que viene, amigos, el torneo va a ser en modo tríos, correcto. El otro año es en modo tríos. Vamos, gentita, todos compartiendo, comentando. Un saludazo súper especial para Jonathan Gómez. Gracias por esos taquitos. Jonathan Gómez Fernández, el más goat en el rojito. Te pico, te reemplazo. Te ruido torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo ya al Roblox. Listo. Caballero, amigos, esperemos con calma, esperemos con paciencia el despegue de la siguiente lobby. Al torneo solo le quedan 2 partidas más, ¿ya?
Recuerden que hoy 10 clasifican a la ronda final. Pasan 10 a la ronda final el día de hoy. Ayer pasaron 10. No, pasan 7. ¿Cómo que 10? Pasan 7. Pasan 7. El día de mañana en la repesca, los equipos que todavía no han clasificado, mañana juegan, de hecho. Mañana pasan 6. Los últimos 6 boletos es el día de mañana. Hola, Falcon Carlos, hola amigo Danilo, buenas, listo. Nos preparamos en unos instantes ya para la siguiente partida. Listo. Esperemos con calma. Hola, Johan Gómez, buenas. Hola, papá Dixon, buenas. Listo. Esperemos con calma el despegue de la siguiente lobby. Buga y Mero, ¿qué dicen? King Galín de tríos, por ahí se puede estar. Sí. Buga con Mero se entendían bastante bien. Ganaron pues varias FNCS, Hola, Leo, buenas. Listo, una vez más tenemos, amigos, ya la tabla en pantalla. Es la tabla solo de la partida más reciente, ¿ya? En la partida más reciente domina Dari Demus en el 1. En el 2 está Canadá con Victor. 3, Spox. 4, Salco. 5, Josh por Eomso. 6, Fadet. 7, Colt. 9, Nike. Aoxy Fishy en el 9. Suisi en el top 10. Esa solo es la tabla de la partida más reciente, pero. Tabla de la partida más reciente. Hola, Mateo, buenas. Listo, ahora queda solo esperar, amigos, y no desesperar el arranque de la partida 9 de 10, ¿ya? Solo faltan 2 partidas nada más. ¿Qué tal está yendo a Peter Bob? Pues bien, ya pasó la ronda final Peter Bond. El maestro de maestros ya está en la ronda final, de hecho. Hola, José Arevalo, buenas. A ver qué dice por aquí. Un saludo de parte de Locotuve de J para Sergio Kierpink, el mejor de Free Fire. Un abrazo grande para ti, máquina. Vamos. Estamos esperando por ahora el despegue ya de la partida número 9 de 10. En unos instantes empieza ya la partida 9. Hola, Dairon, buenas. Shark ayer hizo como 40 kills en total. Peter Bode por unos 36, dice por ahí. Bueno, Colt. Sí, a Colt le está yendo bastante bien, El día de hoy el número 1, el number 1 es Colt, amigos. Colt es el 1. Sí, el día sábado es la final, amigos. Sí. Hola, Dairon, buenas. Listo. Gracias, amigo Brandon, por esos quiéremes, también por las rositas. Un abrazo grande para ti. Esta copa le viene bien a Colt y a Shark, sí, También al equipo de Vico Malibuca. Les cae como anillo al dedo, Les está cayendo bien la copa. Es un formato perfecto pues para ellos. Hola, Innot, buenas. Hola, Nitro Gamer, buenas. El gallo más gallo juega la final el día sábado. El día sábado la final se juega a las, creo que 6 de la mañana hora de México. A las 7 de la mañana en la hora de Perú. Hola, Fausto, buenas. Ahí tenemos una vez más el marcador, amigo de la Copa, el dominio total por parte de Colt. 437 puntos. Tenemos en el 2 a Momsi, 360 puntos. Acor con Bolts en el top 3. 4 Eomso, 5 Pixie, 6 Fadet. Y en el corte está Victor Canadá. Canadá 288 puntos en el corte. Pero a Canadá tranquilamente le puede empatar el top 8, 9, el 10.
Creo que hasta el top 15 le pueden empatar a Canadá como si nada. Canadá no lo tiene nada seguro. Los únicos seguros que ya con el pase a la final son Colt, Momsy y Bolts. Ya esos 3 equipos habrían pasado ya la ronda final. Tienen más de 350 puntos. Ya esos 3 equipos pasan sí o sí. Pasan ya directo a la gran final. Hola, hola Fausto, hola Alexis, buenas, listo. Estamos esperando por ahora el despegue ya de la partida 9 al torneo. Solo le quedan 2 partidas más. 2 partidas más. Y ya sabremos quiénes son los 7 equipos que pasan a la ronda final. Los equipos que queden en el top 18 al 20 hoy se despiden con $2,000 ya. 2,000 verdes se lleva el top de 19, 20, 18, 19 y 20. Y ya de esa manera también se regresan ya a casa. Ya ellos quedan eliminados. Hola, señor de los cielos, buenas. Pollo pasó a la final, pues claro que sí, El gallito más gallo ya pasó a la ronda final de la Copa. Ahora un saludazo súper especial de parte de Locotue de J para Jonathan Gómez Fernández. Gracias, gracias por esa rosita gigantesca. Te pico, te reemplazo. Te terminó torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Roblox. Del 8 al 17 juega mañana. Mañana juega el top 8 al 17 en la repesca ya. Mañana es la repesca o la última chance. Listo, listo. Esperemos con calma el despegue ya de la 9ª partida. Creo que todos están listos o nada. Sí, sí. Ya todos se encuentran listos. Están revisando a ver que todos ingresen. Y ya están viendo que no haya ningún tipo de errores, revisando a toda la pantalla. Y nos preparamos ya para la batalla. Loco, parece que la final lo hacen en el mapa de los Simpsons. Puede ser, puede ser. Cualquier mapa de recarga es válido, de hecho. Pueden cambiar, pueden cambiar. Loco, ¿tú crees que si Buga hace trío con Shark y Tenny ganarían todo? No creo, no creo. Porque ya Tenny, él es su rol es de IGL. Buga también es IGL. 2 IGLs ya no cuadra. No cuadra 2 IGLs. Tendría que ser un fragger más, un fragger más para que pelee, para que aguante la batalla. Para que aguante el combate. Hola, hola, Denis, buenas. Listo, listo, estamos esperando el arranque de la 9ª partida. Prepárense. Hola, hola, bravo, Leandro, buenas. Listo, listo, ahora sí. Ahora sí, ya todos pónganse cómodos, no se despeguen de sus asientos. Ya despegó, atento, la lobby más reciente. Ya arrancó la novena partida. Descendiendo el equipo de Colja, cayó Akshadas F. A unos metros del equipo de Col sentenciado. Jojofish y Demus al piso. Momsy 360 puntos. Está intentando remontarle a Peter Boden. Quiere remontar a Peter Boden, amigos. El equipo, no, mejor dicho a Colt. Corrección, le quieren remontar a Colt. Nos confundimos con Peter Boden porque Colt ahora es la bestia. Él es el Goa del día de hoy. Es el número 1. Veremos quién la gana. Aguantando Colt por ahora en buenas condiciones. Recolectando atento las mejores armas que se pueda. Va cayendo Bolts en combate a mano de Anom. No me digas que Bolts completo cayó. No creo. Cuidado con Bolts, amigos. Ya hay un dúo completo. Lo mandaron ya a la sala. No aguantó la batalla. Aguantando el equipo de Watley. Yogo. 270 puntos. Vamos. 1 minuto y nos vamos ya con la zona 2. Todos picando la pantalla, compartiendo, comentando. Ya arrancó la siguiente lobby.
Al torneo solo le queda una partida más. Una sola partida es lo que le queda, amigos, al enfrentamiento. Representante región de Brasil. El equipo de Gong no está haciendo un buen torneo. Arrancó con el pie derecho Gong, pero después empezó a trolear. Ya no la está jugando bien, amigos Gong. Ya solo quedan 38 en la copa. 35 segundos y nos vamos con la zona 2. Rotando hacia la zona segura. Vamos con Watley. 273 puntos en la copa. 38 almas ya respirando la ola 100 buenas. Este grupo está más suave. De todas maneras, sí, de todas maneras este grupo. El grupo A estaba más el nivel estaba más elevadazo, pero igual. Ambos grupos igual manejan pues su nivel. Vamos a Scroll. ¿Qué? Troleadaza de Scroll. Va cayendo a manos de Inak. Ten cuidado que Scroll lo quieren dejar fuera. Quieren dejar fuera, amigos, Scroll. Cuidado. 20 segundos y nos vamos ya con la zona 3. Va aguantando Inak por ahora en buenas condiciones. Vamos. Este es el grupo B, amigos del Mundial. Este es el Mundial, amigos de Francia. Anon presionando. Vamos, intenta ya sentenciar. Va cayendo Basen. Conectó, dispara Panzer al piso. Va cayendo Bolts. 38 alma respirando. Vamos. Y lo estás viendo por el canal de Locotuerjuta. Va cayendo Yapko. El día sábado todos levántense temprano porque es la final. La final el sábado en la hora de México a las 6 de la mañana aproximadamente. En la hora de Perú a las 7 de la mañana. Va cayendo Scroll Basen. 36 respirando. No me digas que Scroll queda fuera. No creo que Scroll, creo que completo el dúo cayó. Esperemos que no. Ahí está Colt, el top 1. Es el número 1 de la copa. Atentos, va aguantando Colt con su dúo Rapid. Se tumbaron a Pixie. Al torneo solo le queda una partida más. Una sola partida para cantar victoria magistral. Ahí estamos con Salvatore sentenciándose a Scroll. Esa fue la kill de Scroll, pero su dúo Sky al parecer todavía está respirando. Vamos, gentita, todos picando la pantalla. Hola, Valesca, buenas, gracias por estar en el directo. Ahí estamos con Colt conectando el siguiente disparo. 455 puntos, 36. Resistiendo por ahora, amigos, en la batalla. Ya esto está ya rotando hacia la zona segura. Coyota rotando de igual manera. 36 respirando. 1 minuto y arrancamos con la zona 4. Vamos. 36 almas en la copa. Cuidado, Yuma sentenciando a Dar. Y hacen estratégicamente, se aproxima Coyota. No, Yuma. Casi Coyota se va confiando. Casi le conectan el disparo en el coco. Menos mal que puso el cono. Si no, otra sería la historia de Coyota. Aguanta Coyota 1 segundo en la zona baja. Rotando hacia la zona segura. Resistiendo Gon de Brasil. Intentando remontar en la copa. Vamos Gon con Nike. 34 por ahora en la copa. Carreón no pasó a esta ronda. Seguimos. El combate se prende, el combate se enciende. Spokes al piso. 32 respirando. Vamos, Gong. 10 segundos, arrancamos con la zona 4. Veremos finalmente ya quién la gana. Vamos a ver quién la canta. Salvatore intentando conectarle. Conectaron el disparo. La mala suerte, Coyota sentenciando. Tremendo Coyota de la región de Asia. Se hace respetar, amigos, en la batalla. Coyota presionando a puertas de la tormenta 5. Sigue presionando Coyota, pero antes de eso la pausa. SQE 50 y seguimos con la batalla. Al torneo solo le queda una partida más. Una partida que define ya la historia. Coyota, 3 bajas. Coyota quiere remontar, miren.
quiere ganar su boleto todavía al mundial, pero no a la final, pero no tiene los puntos suficientes, creo que no alcanza. Me parece que Coyota no alcanza a menos que saque victoria con unas 30 kills, 30 kills o 20 kills más la victoria, tal vez se acomode en un top 10. Con 50 kills y la win puede ser que alcance. Casi imposible. Listo, 30 segundos, arrancamos ya con la zona 5. Está aguantando, amigos, Víctor, rotando ya hacia la zona segura. Esto se pone complicado. ¿Por qué no se puede mandar regalos? Porque el directo está restringido. Es por eso que hay poquitas personas en el tic-tic. Está restringido el directo. Vamos. Va aguantando Canadá. Necesita ya rotar hacia la zona segura. Colt está dominando en el 1 con 458 puntos. En el 2 se encuentra Momsi, 363 puntos. Nos preparamos ya por la batalla. Aguantando Scroll con Sky. Necesitan cantar remontada. Este dúo les está yendo mal, de hecho, le está yendo mal Scroll con Sky. Escopeta, fusil, su fusil. 27 segundos, zona 6, vamos, muévase. Es el actual campeón de la Mayor de Europa. La está sufriendo, amigos, en la Copa, La está sufriendo, amigos, en la Copa. Todo rotando ya hacia la zona segura. Veremos finalmente quién la canta, veremos quién la gana. Vamos, 5 segundos y nos vamos ya con la zona 6. Va aguantando Yuma. 32 resistiendo por ahora en la batalla. Víctor, Canadá. Fadet a unos metros. Se preparan ya para el siguiente combate. 32 resistiendo, amigos, en la Copa. Guante Coyota cayó en combate. Atentos que se viene rotación ya por la zona final. Pero mientras tu dúo siga con vida, todavía puede reanimar, de hecho. Vamos. Al torneo solo le queda una partida más, ¿ya? Una partida más. Y ya sabremos quiénes son los que van dominando en la Copa. Vamos. 20 segundos y arrancamos con la siguiente zona. Se mueve el equipo de Colt. Aguantando ya Canadá. Rotando el equipo de Bolts con Acor. Nos vamos ya hacia la zona segura. Esperando poder cantar victoria. A ver cuánto. 3 segundos. Tormenta 6. Resistiendo el equipo de Bolts con Acor. Escopeta, pistola, doble pam. Y lo más importante es que el dúo se encuentra completo. ¿Qué dice por aquí? Temblor en Ica, dice de cuántos grados, amigos. No, pues esperemos que sea más. Tengan cuidado, prevenidos, Un saludazo súper especial de parte de Locotue J de las montañas más altas de Perú. ¿Para quién? Gracias, amigo Jonathan Gómez Fernández, por estar motivando la narración. Te pico, te reemplazo. Te rudo tamareo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. Nos preparamos en unos instantes ya para el siguiente combate. Vamos. Se viene ya la última zona. Se viene, atentos ya a la batalla por la remontada. Dominando Colt en el 1, en el 2. El equipo de Momsi intentando ya remontarla. Hola, Yostros, buenas. Ya cayó en combate Yapko con el equipo completo. Nos aproximamos en la 9ª partida. Atentos, ya un paso en la zona final. 30 aguantando en la partida. A ver, ¿de cuánto me dices vamos a ver el temblor? Aquí me notifica los temblores, espérense. A 620 kilómetros, pero ¿de cuánto es? Espérense un segundo. Ahora en este instante todo rotando ya hacia la zona segura. Resistiendo Momsi. Momsi todavía tiene la fe de remontar, amigos, al top 1, de remontarle al equipo de Colt, aunque está bastante complicado. Hola, Canti, buenas. Listo. Y el combate se prende, atento, la batalla se enciende. La última zona.
Se prepara ya el equipo de Canadá, atento, se prepara para el combate. Se prepara ya para batalla, aguantando a Víctor. 291 puntos en la copa. Resistiendo Sky, Salco, Minipillo, Eomso, Gon, Sky. 266 puntos. Está troleando, no puede ser. Está troleando a más no poder Sky. El actual campeón de Europa, miren. Le está yendo bastante mal, Le está yendo bastante mal, amigos, al actual campeón de Europa. Vamos, vamos. Arrancaremos con la última zona en breve. Se prepara Sky con Scroll. Intentarían remontar en el torneo. No pueden quedar fuera. Este dúo no puede quedar fuera. Son los campeones, amigos de Europa. No pueden quedar fuera. Rotando ya hacia la zona segura, amigos. Sky con Scroll. Se les va complicando definitivamente el formato recarga. Ese formato no le favorece Sky y Scroll. Resistiendo Swizzy con Pixie. Necesitan seguir sumando puntos porque podrían quedar fuera. Salvatore al piso. En este momento ya los que van pereciendo en el combate ya no pueden remontar. Rotando ya hacia la zona segura. Aguantando Sky, Colt y Naka al frente. Canadá, Swizzy. El equipo de Axaras. Rotando ya hacia la zona segura. Vamos, vamos, vamos. Presionando a Colt. Doble ganchazo para Yacen. Le van demostrando talento. Lo mandaron ya a dormir a la sala. Y arrancaremos con la última zona en 5, 4, 3, 2, 1. Ingresando ya a la zona más compleja. Veremos quién la gana. Canadá se prepara. Combate final, atentos. Combate mortal. Ya por la última zona. Habrá un saludazo súper especial para Jonathan Gómez Fernández. Gracias, gracias por estar motivando el directo, máquina. Te pico, te reemplazo. Te ruido torneo y un escopetazo en el coco. Te mando directo al Minecraft. 30 segundos y nos vamos. Y en la zona 8. Este fin de semana, sábado, juega Peterbot, Pollo, Lewa, Romero. Juega Sky, juega el equipo de Shark, el Tiburón y otros. Aguantando Pixie, atento, rotando, ya tarpeando hacia la zona segura. El dúo de Colt lo acaban de sentenciar. Va cayendo Rapid en combate. Qué mala suerte, F. Hola, poeta Kane. Peterbot juega este fin de semana. Este fin de semana juega Peterbot, el maestro, el sábado. Aguantando Colt en el 2 contra 1. Es la esperanza del dúo. Tendrá que hacer el super clucheo. Colt tiene pero 9 bajas. Increíble lo que está haciendo Colt. Escribiendo su historia. Colt rotando hacia la zona segura. Aguantando Sky. La competencia de la copa. Todavía puede remontar. Vamos, vamos, vamos. Veremos finalmente quién la gana. Atentos, con calma, con calma. ¿Qué dice el Locotubero? Ocurrió un terremoto que destruyó el Misty. Ahora ya no hay montañas, todo es planicie. Colt finalmente acaba de caer, amigos, en combate. Lo intentó, pero se lo mandaron ya a la sala. Va resistiendo, atentos, Gon, equipo brasileño en la zona alta. Vamos, vamos. Ayer no transmitiste a Peterbot. Sí, estuve narrando en mi canal del rojito y el moradito, ¿ya? En el rojito y el moradito estuve narrando el día de ayer, amigos, el grupo 1. Sky metiendo presión, doble ganchazo, disparo. Se van sentando ya Eomso. Solo quedan 17. Sky atento, remontada. Este dúo no puede quedar fuera. Es la cara de Europa. La cara de Europa está resistiendo. Atentos, Sky. Y aquí estamos con la cara de Brasil. Atento, representante de Brasil. Gon con Nike. Vamos, Gon aún puede remontar. Iba cayendo Acor, 16 en la batalla. Vamos conectando con Moms y solo quedan 15. Se pone complicado. Fade taxadas. Sky junto a Acor al piso. Momsi 393 puntos. Quiere remontarle, atentos, en la copa al equipo de Colt. Esto se pone ya súper complicado. Vamos, 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 vamos.
Vamos Sky con Scroll, Momsy, Sky se nos muere la tormenta de la que se iba salvando, amigos. Sky con Scroll, 296 puntos, pero demasiado temprano para morirse. Va cayendo Víctor a mano de Minipillo. Canadá al piso. Se lo van sentando Sky 2 contra 1. El super clucheo cayó en combate a mano de Bolts. Sumó unos cuantos puntos. Región de Brasil, atentos en la zona más alta. Brasil se encuentra ya dominando, a punto de cantar victoria. Es Wisi, vamos, conecta el siguiente gancho, disparo. 1 minuto. La última zona ya se va encogiendo. Solo quedan 7. Bolsa al piso. Pixie remontada. Va a remontar, amigos. Pixie con Swissy. Otro equipo de talento de nivel de Europa. Peleando con el equipo de Baba 2 contra 1. Escopeta, pistola. Solo quedan 6. Está presionando Baba a una bala. Kufun le conectó el ganchazo. La región de Asia resiste. Van sentándose a Nike. Al equipo de la altura se le va complicando. Es el 2 contra 1. Ya cayó el equipo de Brasil. Queda con Vides, Wisi con Pixie. B 2 contra 1. 2 contra 1. Kufun, amigos, al piso. No puede ser. Aguantando Gong. Todavía está aguantando Gong. El 1 contra 1. Pixie contra Gong. Ganchazo de Gong, amigo de Brasil. Golazo. Sentenciando Gon, acéptelo Pixie. Gon fue más en este combate. Muy buena para Gon. Esperemos que haya remontado pues un buen tope. Avanzado bastante bien en la copa. Listo. Muy buena para Gon. En unos instantes ponemos la tabla ya. Enhorabuena para Gon, amigos. Ah, Buga juega mañana, de hecho. Este fin de semana juega Peterbot y Pollo el sábado. Listo. Esperemos, amigos, con calma, con paciencia, en unos instantes.